Lunes 6 de octubre y vamos a tener unas energías que van acomodándose en el universo a través de los días y cómo van transcurriendo hasta, esto va a ser mal contado, hasta el domingo 12 que vamos a estar viviendo la sustancia de esta luna llena que nos espera iniciando esta semanita, terminando y finalizando una cantidad de ciclos y empezando algo nuevo como es lo que propone la vida, lo que propone el sendero. La astrología siempre la hemos tomado desde un paralelo predictivo, ¿por qué no decirlo? Porque de todas formas logra ubicarnos dentro del mapa, logra ubicarnos dentro de la vida, dentro del terreno que estamos viviendo, y de ahí también la importancia de que nosotros lo vivamos con esa energía o estemos dispuestos cada vez más a estar un poco más conectados con esa sustancia llamada astrología, y eso es quizás lo que nos permite tener un panorama diferente de lo que nosotros vamos a poder realizar durante el ejercicio de estar vivos. Por eso hoy domingo 5, porque hoy estamos a domingo 5 de octubre, vamos a estar hablando en vivo acerca de las energías para cada uno de los signos o comúnmente como se le llama de tradición horóscopo de la semana a partir del lunes 6 hasta el próximo domingo 12 de octubre, tomando como referencia que la horoscopía o la palabra horóscopo no es otra cosa más que calendario, no es otra cosa más que ubicación, es una forma de medir, es una manera de poder traducir lo que está pasando en el universo de una manera muy horoscópica, muy abierta, muy general, y también tomando como referencia la nomenclatura que cada uno de nosotros tenemos incorporada al momento de nacer. Siempre me gusta hacer estas aclaraciones porque como a veces hay tanto misterio, tanto misticismo con el tema del horóscopo, recordando que es una energía que vamos a tener en el ambiente más predispuesta que otras semanas. La astrología nos invita a siempre contarnos una historia y es que nunca los días son iguales. Nunca vamos a tener un día repetido, nunca vamos a tener algo que sea exactamente igual a lo que ya estuvimos viviendo en el pasado. Y esto tiene mucho que ver con la posición sobre todo de la luna. Cuando la luna se interfiere, cuando la luna está en una fase, bien sea menguante, creciente, en una fase de luna nueva, de luna llena, pues casi siempre lo que yo he notado es que los horóscopos tienden a tener mucha más asertividad dentro del propósito psicológico evolutivo que nosotros lo veamos también. A la final es una excusa para poder darnos un mensaje, escuchar una parte de la lectura astrológica, ser grandes intérpretes de esto que nos va mostrando la vida y acompañarlo en el proceso que cada uno de nosotros vamos a estar viviendo de este 6 a 12. Ahí estuve viendo antes, analizando algunos puntos antes de salir al aire del RADIS que vamos a tener. Hay unos puntos muy favorables, sobre todo para signos de fuego. Hay otros temas muy enriquecedores para los signos de agua. Y creo que los signos de aire son los que más están movidos y los que más están de moda. Desde un objetivo y desde un observador muy humilde y con la perspectiva también psicológica, humanística, pues vamos a estar mirando parte del horóscopo, estar sacando partes de fracciones, a ver qué nos van hablando y al mismo tiempo ir evolucionando y aprendiendo con esta astrología que nos invita a lo nuevo, que nos invita a vivir cada vez algo diferente. Entonces aprovecho para saludarlos hoy domingo 5 de octubre a todos los que se están conectando, a todos los que están acá viendo este live, este en vivo. Un abrazo, gracias también a los nuevos seguidores de YouTube. Ahí me llegan las estadísticas. Esta mañana también estuve mirando. Gracias a los nuevos suscriptores que han estado como muy atentos a los videos, a los en vivos, que dejan también sus mensajes, algunos mensajes muy curiosos, muy analíticos, muy introspectivos y sobre todo de mucha enseñanza para mí. Entonces, muy bien esos mensajes también. Aprovecho para saludar como es de cotidianidad a los que están en Instagram, a los que están en Facebook y a los que están en TikTok. También un saludo, feliz domingo 5 de octubre para ustedes. Vamos a celebrar una semana distinta a partir de mañana lunes 6. Y también quiero aprovechar para contarles pues a los que de pronto van a ver este video grabado, vamos a dejar los tiempos, ¿sí? Vamos a colocar los tiempos de cada uno de los signos para aquellos que quieran ir directamente al signo, pues lo puedan hacer con el tiempo. Ahí en la parte de descripciones voy a dejar los tiempos
para que sea más fácil para quienes vayan a ver este en vivo como manera de grabación, no sé, más tarde, hoy domingo, por la tarde o por la noche o mañana lunes 6. Si ustedes lo van a ver mañana lunes 6, pues entonces les quede más fácil ir directamente hacia su signo, hacia el punto del signo donde ustedes les interesa mirar, ¿sí? Para que no tengan como que estar adelantando y demás. Este es un live, este es un en vivo, estamos en este momento en vivo, domingo 5 de octubre. Entonces, me gusta dentro de los en vivos tener en cuenta a la audiencia, tener en cuenta los mensajes de Instagram, TikTok, de las personas que están participando en este momento, como para que lo tengan en cuenta los que vayan a ver esto ya como un video después durante la semana. ¿Listo? Eso como una aclaración pequeña. Como otra aclaración, este horóscopo, a diferencia de los demás, estas perspectivas que vamos a estar viendo desde mañana lunes hasta el próximo domingo 12 de octubre, pues tienen un tinte con una luna llena, ¿sí? Vamos a tener una luna llena en Inter, porque esto va a ser para amanecer el día martes, pasado mañana, que se va a perfeccionar el día 7 de octubre. Entonces, estos horóscopos o las energías cuando tenemos una luna llena, pues ustedes saben que tienen un tinte diferente. El horóscopo, las energías cambian. Las lunas llenas, pues hay que recordar que tienen una función en nuestra vida y es de cierre y apertura al tiempo. Cuando estas situaciones energéticas las vivimos al tiempo, por lo general suelen sentirse mucho en la parte física. La luna no solamente conecta con el tema emociones, sino que la luna también conecta con la parte corpórea, conecta mucho con la parte física de nosotros. Entonces, he ahí que también vamos a tener un punto de anclaje que hace referencia hacia cómo nos estamos sintiendo o depende de dolores, manifestaciones o somatizaciones que también puedan estar en el ambiente, que puedan estar en el colectivo. Eso es quizás una de las diferencias que vamos a tener con esta semana de horóscopo, con esta luna llena en Inter. Esto como un resumen. Eh, Tomado o dicho esto, ¿por qué lo menciono? Porque vale la pena que le demos prioridad al signo ascendente. Le demos prioridad al momento de escuchar estas perspectivas al signo ascendente. Como complemento sería muy bueno escuchar el signo solar, ¿sí? Y de tercera sería bueno escuchar el signo lunar para que lo hagamos en esa línea, para poderlos guiar en el trabajo que vamos a estar haciendo este domingo, esta mañana. Entonces tengamos ese orden, ¿no? Dándole siempre prioridad hacia el signo ascendente, sobre todo por la luna en Aries que tenemos. Entonces tengamos en cuenta que vamos a hablar para todos los signos del zodiaco desde el grado cero de la astrología. Y el grado cero de la astrología se ubica justamente en el grado cero de Aries. Desde ahí vamos a empezar a colocar cada uno de los ascendentes, cada uno de los signos y de acuerdo a esto, pues mirar la rueda del zodiaco cómo ofrece las perspectivas para cada uno de ustedes. Primero, quiero aprovechar también para estar con mucha gratitud de los que están en TikTok, de las personas que están en YouTube, porque me llega como la estadística, como el tema del mensaje. Quiero contarles que todavía no he podido terminar de ver algunos mensajes, son muchos. Me gusta estar en este trabajo y agradecer también por las contribuciones que ustedes han tenido para con el canal, para con el ejercicio que hacemos, dejarles saber también y tener este espacio de agradecimiento y decirles que sí, lo he leído, lo he visto, lo he tenido ahí en cuenta y de esa manera pues crecemos todos y siento yo que es una forma en la que ustedes también apoyan el canal y apoyan el ejercicio que hacemos. Gracias por eso. Bueno, sin más preámbulos, me gustaría entrar compartiendo la carta que vamos a estar teniendo para este momento. Yo creo que esta carta es crucial porque con esta carta vamos a poder estar un poco más conectados, ¿sí? Esta carta nos va a dejar o nos invita también a que podamos hacer un resumen un poco más claro de lo que vamos a tener en esta semana. Si vemos generalidades, vamos a empezar a compartir generalidades que tengamos para todos los signos. Esta carta que estoy compartiendo no es la de hoy domingo, esta carta es la de mañana, lunes 6 de octubre, que empezamos la semana. Vale la pena precisar que tenemos una luna de la cual estuvimos hablando, una luna llena que se va marcando en este eje de Libra y de Aries. Usualmente, cuando tenemos una luna llena,
en el signo de Aries, para todo el zodiaco empieza a generarse un punto de empoderamiento, lo cual es positivo. Si empezamos analizando cómo vamos a empezar la semana y qué es lo que nos está contando de entrada la semana y cuáles son las invitaciones que vamos a ver en pro de energías, pues hay una energía de empoderamiento, hay una energía también en el ambiente donde esta semana vamos a estar todos los signos del zodiaco más activos. La luna también es la manera en la que nosotros generamos un punto de defensa. Cabe aclarar que esta luna pues no la hemos tenido prácticamente hace un año, entonces marca mucho la pauta cuando se da en Aries y recordar algo importante. Es la primera luna llena que se forma después de la última que hicimos, que fue el eclipse. Entonces, la última luna llena que tuvimos fue hace un mes, a 7 grados, que eso fue como por allá en septiembre, en los primeros grados de Pisces. Ahora estamos celebrando la lunación de inicios. Es una luna que además cierra un capítulo que ya estuvimos viviendo con los eclipses del mes pasado y hasta ahora esta luna que se pone en Aries da como la pauta de empezar, da como la pauta de grandes empoderamientos en nuestra vida en general. Esto suena muy bien, esto digamos que nos da un tinte de mucha, nos da como un tinte de mucha fuerza, nos da un tinte de mucha capacidad de accionar, de tomar decisiones en nuestra vida, así no seamos de signo Aries ni ascendentes, estas son como generalidades de la semana, lo cual está muy bien, por ese lado empezamos muy bien. Va a beneficiar evidentemente a las personas de signo Aries, ascendentes o lunas en Aries, o personas que tengan planetas, estelium en Aries, pues también esto es un punto, un foco de interés para todos ustedes, dado que lo venían esperando desde por lo menos, mal contados, unos 7 meses atrás. Entonces, vale la pena resaltar dentro de las generalidades de esta semana que si Aries o signos de fuego ya necesitaban como esta recarga, llamémoslo así. La luna en Aries es muy benéfica. De hecho, si nos vamos a la astrología antigua, vamos a encontrar que se hacían celebraciones especiales cuando existía una luna llena en Aries. Esto, repito, suele suceder cada año. O sea, vamos a celebrar una luna llena cada vez que el sol esté en Libra y sucede en esta época, por ejemplo, para el hemisferio norte, celebrando equinoccio en la parte del otoño y en la estación de primavera en el sur del planeta. Entonces son como dos puntos o son dos ejes donde nos lleva a la iniciativa, que nos lleva como a tomar esas decisiones, que nos lleva también al empoderamiento de lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida de distintas formas. Este aspecto es muy positivo. ¿Cuál es un aspecto tenso que empezamos la semana o cuál es quizás una de las líneas que yo la marco? Esta mañana estuve marcando algunas líneas tensas y nos encontramos con este punto que va a ser, digamos que así empezamos la semana, desde mañana lunes empezamos a sentirlo y aquí voy colocando en el radis para que ustedes también entre todos podamos observarlo, ¿no? Tenemos a Plutón, que ustedes saben que lleva desde este año, Plutón a los primeros grados de Acuario, está en un efecto de retrogradación, lo cual nos lleva también a estar muy inquietos de manera mental, no tiene nada que ver con gente Acuario, tiene que ver con todos a nivel planeta. El hecho de que Plutón se haya ubicado este año en los primeros grados de Acuario, pues yo creo que ahí es donde más lo estamos sintiendo, ahí es donde más nosotros vamos a encontrar diferencias mentales, ¿no? Difícil temas de conciliar el sueño, situaciones, por ejemplo, que tengan que ver a nivel mental, mucha actividad, sobre todo Plutón se encarga de eso, también de estar haciendo algunos aspectos tensos en la parte de cambios. Ahí es donde más se ha podido sentir este año, más agitado de lo normal y una leve sensación de que el tiempo pasa muy rápido o más de lo normal. Esas son, por ejemplo, uno de los ambientes energéticos que podemos percibir a nivel colectivo. Se unen dos cosas, ¿no? Plutón es un planeta muy, muy general, muy abierto, muy para todos, y en el signo de Acuario, pues también se hace que conecte con la humanidad. Esa es como la función. Al mismo tiempo empezamos esta semana, mañana, lunes 6 de octubre, con un ambiente tenso entre Plutón y entre Mercurio, ¿ya? Eh, Hay que decirlo, no es ni bueno ni malo, simplemente hay que estar muy cuidadosos con la palabra, hay que estar muy cuidadosos en general. Recuerden que en esta fase del vídeo estamos hablando generalidades del lunes 6 al domingo 12. No me estoy refiriendo
únicamente a ciertos signos, sino es la energía lo que está puesto en la mesa. La tendencia a que Mercurio, cuando está en estos aspectos de Plutón, hace y nos va conectando y nos lleva en una sustancia de como esto no lo he dicho, ahora sí te lo voy a decir. Y pues es muy bueno ese empoderamiento, tomando de que la luna está en Aries, tenemos esa fuerza, tenemos ese poder y esas ganas de ser escuchados y esas ganas de que el ego se imponga. Es la función de Aries, una luna llena en Aries nos dice, ¿y por qué no? Pues se lo voy a decir. Mercurio es el planeta que nos ayuda a comunicar. A través de Mercurio nosotros podemos utilizar la palabra y utilizar el vínculo para generar algo, una sociedad o para solucionar un problema o cuando está en un aspecto tenso con Plutón, a generar también un problema. Entonces, hay un viejo refrán que dice, las palabras son como la sal en la sopa, ¿sí? Se necesita la sal en la sopa, pero si te pasas, queda una salmuera, queda muy salado y entonces ya no sabe igual. Lo mismo nos pasa con Mercurio. Entonces, esta semanita debemos estar muy atentos esta semana de lo que nosotros decimos, sobre todo en situaciones que teníamos guardadas. Típico de Mercurio en el signo de Escorpio, en una tensión con Plutón en Acuario, que se sienta o se perciba que pues te lo tengo que decir con la luna en Aries y esto lo tengo guardado hace mucho tiempo y ahora tú me vas a escuchar. Sí, es bueno comunicar, claro, hay que utilizar a Mercurio, hay que hablar, hay que decirlo, pero esto aplica para todos, ¿no? No necesariamente tiene que ser en el tema de pareja, sino esto aplica con todo el vínculo, con hijos, con hermanos, con mamá, con papá, con supervisores, con los amigos, típico también de las energías acuarianas y demás. Entonces, yo creo que es una semana también donde nos está convocando a todos a ser un poco más dueños de lo que estamos pensando y de pronto no pecar. Quizás ese puede ser el pecado de Plutón en un aspecto tenso con Mercurio, a que bueno, pues te lo tengo que decir porque soy muy directo. Soy muy directa, es que yo soy una mujer muy directa, yo soy un hombre muy directo, entonces te voy diciendo las cosas como las voy sintiendo. Y eso está muy bonito, eso de expresar las cosas, pues está muy bien. Pero para eso tenemos a Mercurio, es decir, para eso tenemos el cerebro para poder editar las palabras y buscar la forma, la manera de cómo transmitirlo y comunicarlo de una manera que sea armónica, ¿no? Dado que siempre que tenemos Mercurio-Plutón, suele transgiversarse un poco la información y a veces se pueden ahorrar grandes problemas con una sola palabra o viceversa. A veces se pueden formar grandes situaciones, grandes problemas solo por una palabra mal dicha, una palabra mal ubicada, una palabra mal puesta y eso ya detona plutónicamente, desborda una situación conflictiva. Entonces, no es ni bueno ni malo, simplemente circunstancial. Tenemos un aspecto entre Mercurio y Plutón y estos dos nos ponen a trabajar estas situaciones, buscar la manera de cómo hacerlo. Entonces, atentos, todos los signos del zodiaco, independientemente de que seamos de signo Libra, Escorpio, demás, pues esta es una generalidad. Entonces, por si de pronto tipo martes, miércoles, jueves, por allá, te empoderas con la luna en Aries y ahora sí te voy a decir tus cuantas verdades, pues pensarlo una, dos, tres, cuatro y hasta 10 veces. Si vale la pena el desgaste de hacer todo eso y si es por esa forma o por el contrario deberíamos utilizar una manera distinta de comunicarnos, no tanto con la luna en Aries para hacerme sentir el yo, sino para verdaderamente buscar un vínculo que nos permita ser un poco más receptivos y que el mensaje se dé o que la persona lo comprenda. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. Son dos tips. Generalidades, la luna en Aries, que nos empodera muy bien, Mercurio-Plutón, que nos pone a pensar antes de hablar, además que Mercurio en Escorpio se vuelve muy directo, ¿no? Y con Plutón, pues que se aguante, se la boto y pues ya, se lo tenía guardado y fue su semana. Esa parte es curioso esto, ¿no? Bueno, otro aspecto en cuanto a generalidades que vamos a tener, esto sí vincula mucho los límites en temas de pareja y vamos a hablar de algo que va a estar muy marcado en esta semana para todos los signos del zodiaco. Entre Venus, de una parte tenemos a Venus en el signo de Virgo que está haciendo un trabajo maravilloso, un trabajo de introspección, está muy activa esa Venus, por aquí vamos a colocar Venus
y por aquí vamos a colocar la otra parte que es Saturno. Por lo general, este aspecto astrológico, cuando tenemos a Venus a un costado y a Saturno al otro, así como lo estoy colocando en esta línea, que podemos ver una oposición donde dos planetas se enfrentan dentro del radix, y si podríamos imaginar el planeta Tierra o nosotros como vínculo estamos aquí, en este círculo cafecito. Ese círculo de color café, imaginen, visualicen que ese es el planeta. Ese circulito que ustedes ven ahí de color café es el planeta. Y de una parte tenemos a Venus y de otra parte a Saturno. Esto conflictúa porque los que estamos habitando este planeta, ahí en ese punto café, sentimos un poco la tensión. Esto es una tensión, es un aspecto astrológico que es muy armónico para aprender, tratándose de el aspecto al frente, es como una parte allá, otra parte aquí, está el otro allá, yo estoy aquí. Venus puede estar representándose en tu vida a través de tu pareja, a través de un hijo, a través de un alguien, a través de un otro, sencillamente. Y Saturno desde la zona Piscis, donde lo podemos ubicar, puede tener mucho que ver con los límites, ¿no? Entonces, estas tensiones que se dan de una Venus incómoda desde el punto de vista astrológico es una posición de incomodidad. Es decir, Venus en Virgo se encarga de trabajar mucho los detalles que no me gustan, ¿sí? De volvernos y de fijarnos y de estar como mirando mucho lo feo, lo negativo, llamémoslo así, y poco lo positivo. Sí, entonces esta oposición nos invita esta semana a que seamos un poco más, pues hay una frase de cliché y de cajón, pero hay que decirla, ¿qué le hacemos? Aprender a ver el vaso medio lleno de la otra persona, del otro, del trabajo, de la pareja, de los demás. Pues sí, debería saberlo, pero pues no lo sabe. Es que tú tendrías que y no lo hiciste. Pues sí, se le pasó y pasa, ocurre. A ser como más flexibles. Esto nos invita esta semana a decir, bajarle un poco a la crítica. Saturno y Venus, cuando están en estas posiciones astrológicas y teniendo en cuenta lo que ya vine diciendo, aunado lo anterior, una luna llena en Aries que nos invita a decir es que tiene que ser así. Pues sí, el mundo tiene que ser, pero si nos vamos al efecto no es. Sí, no, no es. Entonces, esta oposición Venus-Saturno nos invita esta semana a todos a bajarle un poco a los estándares de lo que nosotros quisiéramos de que el otro fuera o de cómo tendría que ser nuestra vida, con esa exigencia, con ese punto, con ese, es que esto no se me da, es que esto tampoco, es que tú no lo hiciste, es que es el colmo. A bajarle un poquito a tantos, es el colmo, es terrible, es que es difícil, es que como a ver esa parte negativa, ¿sí? Exigencia. Venus cuando está en Virgo en una oposición con Saturno, así como lo tenemos en este eje, nos volvemos como muy exigentes. Y ¿por qué no decirlo? Podríamos llegar a ser un poquito, em, ¿cómo es esta palabra? Podríamos llegar a ser un poquito, se me fue la onda con la palabra que es después de ser exigente. Eh, Quizás demasiado, pedir demasiado, tener unas expectativas muy abiertas acerca de lo que tiene que pasar en mi vida. Psicorrígido, ay, gracias. Psicorrígido, psicorrígido. Podemos llegar a pasar con la psicorrigidez. Oye, no hay nada, imagínate, en un en vivo y que se te olvide una palabra clave en el tema que tú estás, pero gracias por eso. Psicorrigidez, por ejemplo. Esa psicorrigidez acerca del otro, de las relaciones. Venus es un planeta que nos busca la manera, busca todo el tiempo la manera de vincularnos. Entonces esa psicorrigidez que a veces digo, tiene que ser así mi vida, o tendría que ser de esta manera, o nuestra relación tendría que, pues a veces no es el tendría que. Esa es como una de las cosas que nos invita también de manera general para todos los signos del zodiaco, ¿no? Mira, me gusta este que dice por acá Paola. Paola dice, sí, los ciegos somos muy exigentes. Dice por acá ascendente en Acuario. Bueno, ya este es otro tema. ¿Qué significa que Venus esté en exilio? Me dijeron que así estaba en mi carta natal. Pues esto que estamos hablando, justo para ti, Lucía, que estás preguntando,
Esta es una manera. ¿Qué pasa? Venus en la astrología se exalta, tenemos una Venus exaltada en Pisces, y cuando está en el signo contrario de Pisces, en este caso en Virgo, es lo que se le llama, eh, puede ser la caída también, la forma o en exilio, en Aries, en otro sitio, que no es cómodo. Cuando Venus está en una posición que no es cómoda, como la que estamos teniendo esta semana, con Saturno del otro lado, entonces el punto de exigencia se vuelve como que no logro disfrutar el 80-99% que está correcto, no lo veo, sino que me fijo en el 1% o me fijo en el 2%. Me fijo en lo que no hiciste. Hiciste 10 cosas buenas, pero me voy a fijar en una que no lo hiciste. Y como que eso se vuelve, cobra sentido y el resto no. Ahí es donde nos invita a modularlo esta semana en cualquier área de nuestra vida. Puede ser en la laboral, en la personal y así sucesivamente, ¿no? Dentro de las generalidades, recuerden que estoy apenas en un punto de generalidades. Ya vamos a pasar signo a signo, pero por ahora estamos en generalidades. Estamos en Saturno y Júpiter. Este es un momento que cada vez se perfecciona más. Observen cómo Saturno está a 27 grados. A ver, lo colocamos por acá para que sean un poquito más lúdicos. Saturno está por aquí a 27 grados y de esta parte tenemos a Júpiter a 23. Este es un aspectazo. Esto es una delicia. Qué rico estar viviendo esta semana porque ayuda a amortiguar. Pues no soluciona, pero dentro de la psique por lo menos ayuda a organizar emocionalmente cositas y detallitos. Y por lo general cuando Júpiter y Saturno se encuentran o se ven desde un punto, que de esto hicimos un live hace unas semanas con Juan Carlos, pues esto ayuda a todo lo demás, ayuda a amortizar los temas arianos y ayuda a amortizar la cuadratura Plutón-Mercurio y otras tanticas que hay por ahí. Entonces, Saturno-Júpiter nos invitan esta semana a que la esperanza, nunca perder la esperanza, estos dos planetas nos están diciendo a partir de mañana lunes 6 de octubre hasta el domingo 12 de octubre, siempre hay un mañana mejor, aprender a ver la vida con buena voluntad y no esperar que afuera haya algo distinto para ver la vida diferente, porque ese negocio no funciona. Como que Saturno y Júpiter nos invitan a todo el zodiaco esta semana a no perder la fuerza, a no perder la fe. Fe es eso, fe es eso, fe es tener ese pensamiento de que mañana va a ser mejor y que esto que estoy viviendo es necesario para mi vida, así no me guste. Algo así como las verduras en el plato para los niños que la mamá dice, pues yo sé que no te gusta, pero te sirve, lo necesitas, te va a alimentar, ¿sí? Y claro, el niño es incómodo y no le gusta el sabor y no le gusta ese verdor y como que hay una resistencia, ¿verdad? Pero finalmente la mamá dice, es lo que requieres. Esta semana en el horóscopo, a partir de mañana lunes 6 hasta el domingo 12, estos dos planetas, esta posición astrológica nos invita a eso, a Cáncer y a Piscis, conectarnos con esa fe, con esa esperanza y tener esa convicción de que lo que estamos viviendo, lo que estoy viviendo, lo necesito, lo requiero, es complemento de mi vida, estoy en lo cierto, estoy en lo que estoy, o sea, no hay escapatoria para estar viviendo en este momento algún aspecto de mi vida que se salga del plan divino, llamémoslo así. Saturno y Júpiter nos están recordando que esto que se está viviendo se requiere y que no estoy viviendo una vida imperfecta y que no estoy viviendo una vida equivocada, sino por el contrario, que voy enrutado. Que no le gusta a mi ego es otra cosa. Que no es de todo de mi agrado, ese es otro tema. Es como otro libro. Pero ese es el de manera general, lo que nos está invitando la vida. Entonces, muy positivo esto, que ustedes lo puedan tener en cuenta. A ver, aprovecho para saludarlos de manera, ahora sí, ya con esta pequeña introducción, saludarlos a todos los que están aquí en TikTok. Un abrazo. Me están preguntando que si esto es en vivo. Sí, estamos en vivo hoy domingo 5 de octubre. En este momento aquí en Orlando son las 10:12 de la mañana. No sé desde dónde me estén viendo, a lo mejor cambie la hora, pero aquí en Orlando, Florida, son las 10:12 de la mañana. También aprovecho para saludar a los que están en Instagram, en Facebook, que siempre nos están aquí conectados. A todos los que están también por acá en YouTube, un abrazo. Y aprovecho para saludarlos y darle la bienvenida a quién está, Adriana Amezquita, bienvenida a tu meditación. Acaba de adquirir la membresía.
Adriana Amezquita, bienvenida a tu membresía. Recordarte, Adriana, que acabas de adquirir la membresía, que con esa membresía, ¿a qué tienes lugar? Tienes lugar a meditar conmigo todos los lunes, o sea, mañana lunes 6 vamos a estar meditando en las horas de la noche. Entonces vas a tener acceso a meditar todos los lunes en la noche, online en vivo conmigo, con el grupo. Todos meditamos en la noche. Los días miércoles, cada 15 días, vamos a tener clases de psicología a través de los arquetipos de los arcanos del tarot, psicología del tarot. Esto va a ser los miércoles también online en vivo, uno cada 15 días. Y también adquiriendo esa membresía, Adriana, que acabaste de tener, también vas a tener clases los días sábados, un sábado cada 15 días de astrología viva, donde miramos distintos aspectos de la astrología y cómo se pueden mejorar, también con las cartas de ustedes y demás. Todo esto va a ser en privado, solo para miembros, pero son los beneficios que tienes al haber adquirido tu membresía. Los que todavía no han adquirido la membresía, aquí abajito, donde dice consultas y membresías, ustedes la pueden adquirir. Para llegar a este link, ustedes lo pueden adquirir donde me estén viendo. Si me están viendo en TikTok, si me estás viendo en Facebook, si me estás viendo en Instagram o si me estás viendo en YouTube, en la parte de descripción, en la parte de biografía, aparecen los links donde dice membresía o vincularme a la membresía. Ahí le puedes dar clic, te aparece este mismo icono que está acá y ahí tú puedes adquirir la membresía que quieras también. Incluye eso, la membresía incluye eso, clases online en vivo los lunes en la noche, clases los miércoles de psicología y clases los sábados de astrología. Todo eso está incluido desde la misma membresía. Todo esto es online, en vivo, no son clases grabadas, van a ser así, solamente con el grupo. Quedan grabadas para que ustedes las puedan adquirir también y las puedan ver después, ya como que repetirlas, ¿no? Van a quedar ahí colgadas en la escuela para que ustedes en el centro holístico, para que ustedes la puedan ver las veces que quieran. Pero la clase original se toma online en vivo. Ya ustedes después tienen chance. Repito, eso lo pueden adquirir aquí en la consulta, en membresías o colocas en Google Centro Holístico Javier Aragón y ahí te aparece, googleas, haces el clic, membresías y las adquieres. Bueno, vamos a empezar con las perspectivas signo a signo para esta semana. Vamos a empezar con el signo de Aries. Empecemos con Aries. Ya hablamos generalidades, ahora vamos signo a signo. Recuerden que es el ascendente primero. Para ascendentes en Aries o personas que tengan la luna o sean de signo Sol Aries. Es un horóscopo del 6 al 12 de octubre. ¿Qué ofrece para Aries? Bueno, Aries. Ustedes son los que encabezan la semana. Aries, flojitos y cooperando. Aries, ustedes son los que tienen la semana del siglo. Si hay una semana del año, óigase bien, Aries, una semana del año que les viene muy bien a ustedes es esta. A partir de mañana, lunes 6, es esta que empezamos, porque es la primera luna llena del año 2025. Entonces, no es cualquier cosa. Es la primera luna, sí, yo sé que estamos a 5 o 6 de octubre, mañana, pero es la primera luna llena que se da en su signo. ¿Qué significa esto para el primero del zodiaco, que es Aries, eh, entendiendo que su planeta Marte está en Escorpio? Muchísimas cosas al mismo tiempo, Aries. Ay, Javier, pero dilo ya, pero ¿qué es? De más. Primero, primer tema. Esta semana ponte algo para iniciar. Necesitas iniciar algo. No tiene que ser una relación, no tiene que ser un negocio, no tiene que ser X cosa. Cada uno de ustedes que son ascendentes en Aries, cada uno de ustedes que son Sol Aries o Luna en Aries, cada uno de ustedes debe saber qué sería bueno iniciar. ¿Qué siente usted, Luna? La Luna es muy de sentir. ¿Qué siente usted como ascendente en Aries que debe iniciar y ya no procrastinar más? Ese es el tema, ese es el punto. ¿Qué has venido? Recalcula, recapacita, empieza como a devolverte enero, febrero, marzo, abril, hasta ahora, hoy domingo 5, y como que sea esta semana que tú digas, ya no más, esto lo he venido posponiendo, esto lo he venido atrasando, esto le he dicho que no, esto me he hecho el loco, me he hecho la loca,
lo dejo para después, no lo termino, no sé si sea iniciar a leer un libro, iniciar a estudiar algo, iniciar de pronto definir algo con una persona, no lo sé. Pero eso cada uno de ustedes sí saben que está. Estas energías les pide esa acción, esa inmediatez, a avanzar en eso que se ha tenido ahí, pero que no se ha logrado concretar, que no se ha logrado llevar. Una de las posiciones muy favorables va a ser Mercurio, que les ayuda también a entrar en esa introspección al estar en el signo de Escorpio, que es el segundo de Aries. Es como si Escorpio fuera la segunda cara o la cara oculta de Aries por aquello de que su planeta regente es Marte. Entonces, Marte es un planeta que está en dos direcciones, en Aries, que es muy fuego, pero por esta época se ubica en Escorpio, como en la otra cara de la moneda que Aries no suele ver. Y Mercurio al entrar allí les hace esa invitación de, mira, ya está aquí, ya es momento de actuar, de hacerlo. Tienen algo muy positivo y es todavía la visita de Neptuno, que al estar en esos primeros grados y Saturno cerrando tantas cosas, es el momento de poderlo concretar o de poderlo llevar a cabo o de poderlo terminar, finiquitar esas cosas. Hay un tema tenso para Aries, yo sé que algunos de ustedes que son muy técnicos ya lo deben saber, y es el aspecto que se está formando entre Júpiter y Quirón para Aries, y esto conecta mucho con dolores del pasado. Hay ciertas heridas que Aries viene cargando. Cada uno de por sí tenemos a Aries en una zona de nuestra vida, todos, así no seamos de signos o ascendentes en Aries. Cuando Quirón está en Aries es como saber que eso está ahí pendiente, saber que esto me está doliendo, saber que este es el pedacito de mi vida que yo no he logrado sanar. Eso es Quirón en Aries. Es muy fácil de identificar. Usted cierra los ojos y usted se pregunta, hace esa introspección y dice, ¿cuál es la parte de mi vida que yo le doy y le doy y le doy vueltas? Mastico y mastico y mastico esa herida, pero no logro pasármela. Y cada vez que logro, me la trato de pasar, vuelvo y la vomito, vuelvo y la saco, vuelve y me duele, vuelven y aparecen otras cosas distintas, como nuevas. Júpiter en la posición que está lo agranda. Júpiter desde Cáncer en la casa 4 para Aries lo empieza a hacer más evidente. Es como la famosa frase de me metieron el dedo en la llaga o eso, meter el dedo en la llaga, me duele, donde me está doliendo quizás. Algo que tenga que ver con el pasado. Por lo general, Quirón evoca a dolores del pasado. Y Júpiter en Cáncer en la casa 4 para ustedes los arianos es una semana también de decirle, mire que esto está ahí y relaciona mucho con temas de atrás, de dónde vienen, de la nacionalidad, del país, del origen, de la familia, algo, alguna herida que se relaciona por ahí. Aprovechen esta semana con la luna llena que les da Aries para iniciar, como la vida les está pidiendo también un inicio con Marte en la posición de la casa 8 en Escorpio, pues que tomen ustedes esa vocería y esa valentía. Aprovechen también que tienen la visita de un asteroide que se llama Ceres y por lo general cuando Ceres visita nuestra casa o visita algún signo del zodiaco, pues logra facultarlo de esas cualidades para poder sanar o iniciar cosas nuevas. Inicien ese proceso de sanar para que puedan cortar o por lo menos empezar a liberar todas esas cargas emocionales o situaciones del pasado que lo único que hacen es estar ahí y molestar, molestar y dañar un poco el ambiente del hoy. Ese es un mensaje muy contundente para Aries. Hay otra cosa. El Sol se ubica en la casa 7 para ustedes los de signo Aries. ¿Qué puede traer un sol en la casa 7? Un sol en la casa 7 siempre los faculta para mirar al frente, mirar a los demás. También es una manera en que el universo les dice esta semana, pues muy bonito que se empoderen, se llenen de energía, pero también tengan en cuenta otros puntos de vista. También tengan en cuenta la pareja, también hay que mirar al frente. Mirar al frente es mirar al otro. Pueda que por esta época, con tanto que ha vivido Aries y desde el año pasado y tantos eclipses y demás, pues Aries como que prefiera o ascendentes en Aries prefieran estar como solitos. Aquella frase quizás de que solo estoy mejor o sola estoy mejor que mal acompañada. Pues esta luna llena los invita a ver esa otra cara, a ver esa otra parte de hasta dónde me estoy escondiendo o hasta dónde estoy colocando barreras al otro y me voy alejando y me voy alejando y me voy neptunizando. Neptuno está todavía en su signo, está en los primeros grados. Cuando Neptuno visita un signo, por lo general, en los primeros grados, da mucha idealización y mucho Neptuno, ¿no? Me neptunizo, me voy, me aíslo, considero que solo puedo. Ese es un eslogan de Aries, yo solo puedo, yo sola puedo.
que está muy bien, ¿no? Está muy bien este proceso de generarlo, pero también vale la pena preguntar, ¿con quién estoy compitiendo o contra quién estoy compitiendo? ¿Conmigo misma, conmigo, con el otro? ¿Qué función tiene el otro en mi vida? Yo creo que ahí es donde el sol también hace esa invitación y quizás ese equilibrio a generarlo en la vida para ascendentes en Aries, soles o lunas. Una excelente semana para aprovechar la luna llena y poderlo marcar de una manera diferente. No olvidándose que Júpiter en la casa 4 pide sanar cosas de la raíz del pasado o, ¿por qué no?, temas de mamá y papá, que es donde finalmente todos venimos. Y ahí es donde se han generado las huellas más grandes que se pueden tener como heridas de abandono y demás. Lo peor que puedes hacer, Aries, es mirar al pasado con rencor o mirar al pasado esperando que alguien de allá se mueva para mover algo acá. Eso no funciona así. Pues muy bien, yo creo que está claro. ¿Hay Aries por acá? Miremos si hay Aries. A ver, si hay, Luciana dice que es Aries, muy bien. Angie, me encanta la astrología, es un manual de entendimiento de vida y tú lo explicas muy bien, gracias. Angie, qué bonito, a mí también me fascina la astrología. La verdad es que mi vida no volvió a ser la misma desde que aprendí astrología. No volvió a ser la misma, definitivamente no. Marca un antes y marca un después. Cuando nosotros aprendemos a utilizar la astrología de esta manera viva para la vida, para nosotros, para saber y tener esa capacidad de autoconocimiento, nos cambia. Y entre más la conozco y entre más la trabajo y entre más la enseño en los grupos, con ustedes, con las consultas, los que han estudiado conmigo astrología desde el nivel uno hasta terminarla completa, sabemos que la astrología es una herramienta invaluable, invaluable, es un mapa, saberla digerir para la vida definitivamente nos cambia para mejorar, nos cambia para comprender, logramos entender el otro, logramos tener una visión, sabemos y comprendiéndome a mí es que logro aterrizar y decir, de razón esta persona es así. Cuando ya aprendemos astrología, cuando ya conocemos nuestra carta astral, pues nos da la curiosidad y empezamos a mirar a los demás. Y cuando le miramos la carta a nuestra mamá, le miramos la carta a nuestro papá, le miramos la carta a nuestros hermanos, terminas por sentarte y decirte en el lecho, claro, de razón que es así, de razón que es así, de razón que actúa de esa manera, por eso es tan miedosa, por eso es tan miedoso, por eso habla así, por eso me dijo esto, por eso me crió así, por eso estuvo, por eso se fue, por eso. Y cuando todos esos por eso en nuestra vida aparecen, pues descansamos. Nos liberamos de una cantidad de cargas y de culpas y de cosas y de egos y de que hasta que venga y me pida perdón y es que, ¿puedes creer lo que no me ha pedido perdón? ¿Te imaginas que hizo tal cosa? Soltamos todo ese lastre, toda esa basura, que eso no sirve para nada. Empezamos, que dejamos de quitarle tanto y adeudarle tanto a los otros y estar llevando tantas cuentas y a la final del día, comprendiendo nuestra propia carta natal, nos damos cuenta que están en las mismas que nosotros. Buscar conocerse, amarse, ser mejores, a la final están en lo mismo. Entonces, para eso sirve la astrología. Mira, Angie, qué gracias. Leí el comentario de Angie y me devolvió a ese proceso. Qué bonito. Entonces, para eso es que nos sirve la astrología, para nada más. Para eso sirve la astrología, para conocerme, darme cuenta mínimamente qué soy, qué estoy haciendo, qué vine acá, el manual de la vida. Y cuando hacemos eso, pues nos queda más fácil entender al otro, eh, conocer y sacarle la sustancia al otro. Pues claro, ¿qué me iba a dar si mírale la carta? Ya entendí. Quitamos ese velo de que perfeccionismo, de que mi papá tendría, mi mamá tendría, no, el otro no tendría. Pero bueno, muchas gracias por ese mensaje. Tauro, Tauro, ustedes hablan muy rico, ustedes escriben cosas muy interesantes. Tauro, vamos a mirar a Tauro. Recuerden que es el ojo de mañana lunes 6 hasta el 12, domingo 12, en este caso de octubre. ¿Qué pasa con Tauro? Bueno, Tauro, pues esto que estábamos hablando acerca de Venus, por aquí alguien comentaba, ¿qué pasa cuando Venus está en una posición que no?
Pues Tauro, negociar. Es una semana donde la Luna, donde la posición de Venus y la posición de Mercurio, si tocamos estos tres pilares, Mercurio, que es nuestra manera de pensar o de interpretar las cosas a través de la vida, la Luna que se ubica para ustedes, Tauro, en la casa 12, que es el inconsciente, y Venus que está haciendo un trabajo minucioso y detallado en la casa 5 a través del signo de Virgo, que le permite ver hasta lo minúsculo de lo que ha pasado y lo que no. Pues no hay otra cosa más, Tauro, esta semana que divertirse. Divertirse, Tauro. Ustedes son el signo de las buenas cosas. Tauro es el signo que vino a vivir situaciones. Si tú eres ascendente, Sol, Luna, Tauro, vienes a vivir a través de los recursos, a trabajar a través de los valores, el amor, el autoestima, el cariño cotidiano. El autoestima un Tauro no lo puede dejar por allá guardado en el cuaderno o en un curso que tomó o en un tema de cada 20 días. No, Tauro, es un ejercicio diario, every single day, diario, diario, diario. Porque si Tauro no hace un trabajo de autoestima y de valor propio, como el café de la mañana, pues entonces va sintiendo y se vuelve muy crítico. Ahora con su planeta regente que está en el signo del detalle, en una oposición, como lo decíamos al inicio del zodiaco, de Saturno, que le invita a reflexionar acerca de los estándares del otro. Por eso Saturno se ubica en la casa 11 y quizás puede llegar a ser demasiado lesivo, Tauri, con decir, pero esto, o sea, ¿está así la cosa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué te comportas así? Venus tiende, cuando está en Virgo, con estos detalles, a fijarse más en lo poco y olvidar lo mucho. Entonces, eso hazlo contigo mismo, Tauro, esta semana, si eres ascendente, luna, sol. Aprovecha la luna llena que se está formando en Aries, en tu casa 12, para hacer todo un barrido y empezar a no darte tan duro por lo general, por el deber ser, por las del mundo. Saturno ahí en la casa 11 como que dice, mira, esto que no ha salido, esto que hice mal. A lo mejor no lo estás haciendo con un otro, lo estás haciendo contigo mismo. Entonces es la semana de recargarse, de ser muy reflexivo, de que esa luna en Aries, pues sí, empodere mucho la energía de autoestima, la energía de valor propio. La casa 5 es una casa de diversión. Cuando el planeta regente de nosotros, en este caso para ti, Tauro, que es Venus, se ubica en la casa 5, pues le está pidiendo que valore también el tema de ser como niños, esa genialidad que pueden desarrollar los taurinos y buscarle el disfrute, Tauro, ¿no? El disfrute a la vida. A veces con ese Saturno en oposición a Venus, como que nunca es suficiente. Entonces, una semana excelente para que Tauro se empodere con esa luna en Aries en la casa 12 y diga, bueno, voy a disfrutar la vida como está. Voy a disfrutar la vida con el momento de lo que me está ofreciendo hoy. Y siempre me gusta cuando la luna llena le corresponde a un signo en la casa 12, como es el caso de ustedes, Tauro, vuélvase muy fatalista porque al ego hay que saberle ganar de cabeza, de mente. Recuerden que la computadora de nuestro ego es el cerebro, el pensamiento. Póngasela a casa 12. Si hay una luna llena en casa 12 y Quirón está en casa 12 y Neptuno está en casa 12 para ustedes los taurinos, pues también coloquen un pensamiento típico de casa 12. ¿Qué pasaría si mañana ya no estoy? Eso es típico de la casa 12. ¿Qué pasaría si me disuelvo? ¿Dónde quedan todas las exigencias? ¿Dónde queda todo lo que no pasó? ¿Dónde queda la agenda que no logré hacer? ¿Dónde queda el deber ser del otro? ¿Dónde queda el que no se cumplió? Si mañana ya no estoy. La casa 12 es eso. La casa 12 es la prisión, pero no la prisión intramural que podemos encontrar afuera, llamado cárcel, sino la cárcel interna, la cárcel de la psique, la cárcel donde nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos y vivimos presos de esas emociones. Entonces, que esta luna llena en la casa 12, para ustedes arianos, los empodere en Tauro y les haga sacar esos valores y esa autenticidad que ustedes tienen para que puedan barrer con todo eso, teniendo en cuenta que la próxima luna llena será en el signo de ustedes. Y ahí es donde se van a llenar del verdadero propósito de vida y la prosperidad y sobre todo la abundancia, porque ustedes son el signo de la abundancia. Tauro trabaja las riquezas del mundo, internas y externas, pero ahora obedecer un poco más a disfrutar la vida. Es una semana donde también Júpiter les está pidiendo ampliar un poquitico la versión. Por eso Júpiter está en la casa 3 y de pronto puede llegar a generar conflictos con el pasado, con el ayer en un aspecto cuadrante con Quirón en la casa 12.
Se está perfeccionando ahí, pero depende de ustedes y de la agilidad mental como taurinos y como fuerza, hasta dónde sus pensamientos negativos pueden invadir mi vida y generar un propósito en el hoy. Yo creo que muy reflexivo, ¿no? Muy atenta a la semana. De Mercurio, de la forma de pensar, pues ni hablar, porque eso va a estar, como decíamos al inicio, medir mucho las palabras que van a ser como la sal. A lo mejor le eches mucha sal a algo, en el otro tienes a Mercurio en Escorpio en la casa 7 que vincula a los demás, y como Marte está tan sacudido en su casa 7 para Tauro, pues pueda que esa fuerza les dé la valentía de decir cosas por donde no van y genere más controversia. Resulte, como dice el viejo refrán, resulte peor la cura que la enfermedad. Entonces, Tauro, una muy buena semana de introspección les espera a partir de mañana 6 hasta el domingo 12. Vamos ahora con Géminis, pero antes de pasar a Géminis, aprovecho aquí para saludarlos, invitarlos. ¿Quién más está por acá? Bienvenidos a los que están en Instagram. Está por acá Andrea. Quien te es fiel en lo poco, te es fiel en lo mucho. Frase religiosa, pero para defender a Venus Virgo. Mira, Andrea, gracias por esa frase. Está muy bonita esa frase, mira. Me encanta cómo lo explicas, Javier. Un abrazo. Gracias, gracias por sus comentarios. Por acá en TikTok también, gracias, Javier. Un abrazo. En YouTube, bienvenida, Jimena. Hoy están bastante activos hoy. Javier, un abrazo, corazones, recibido. Hola, ese corazón. Carla también, buen día desde Colombia. Gracias, Javier, por lo que dijiste de Tauro, dicen por acá. En TikTok, ¿quién más está? Saludos desde Guatemala. Mira, nos ven hasta Guatemala, un abrazo. Hola, está por acá, saludos desde Perú. Escorpio también está. Saludos, Guatemala, un abrazo, Javier. Yo, Tauro, me encantaría ser Tauro. ¿Por qué te encantaría ser Tauro? Dice Proyectario. ¿Por qué te encantaría ser Tauro? Por los tránsitos que tienen. Buen día desde Misiones, Argentina. Un abrazo también para ustedes. Qué rico que estemos por aquí compartiendo. Hola Javier, gracias por tu valioso contenido, conocimiento. Profe, saludos desde Medellín. Un abrazo, Mónica. Sí, mañana tenemos clase. Maestro, mañana tenemos clase. Sí, mañana tenemos clase. Mañana lunes, clase de meditación. En la noche. Bueno, Géminis. Llegó el turno para los geminianos. Recuerden que es a partir de mañana 6 hasta el domingo 12. Géminis, Géminis, un signo muy comunicativo, ¿no? Géminis tiene la fama, le corresponde el parlante, le corresponde el micrófono. Pero Géminis tenemos una semana, piano, piano el italiano, Géminis. El planeta que le corresponde a Géminis por excelencia es Mercurio. Mercurio el inquieto, Mercurio el que ayuda en la búsqueda. Gracias a Mercurio nosotros podemos desarrollar una cantidad de capacidades en este planeta que exige mucha movilidad, mucho 3D. Caminar, hablar, escribir, entender, comprender, visualizar, etcétera. La entrada de Mercurio en Escorpio en un aspecto tenso con Plutón, pues invita mucho a las energías de Géminis a hacer más de lo que les gusta, pero de manera introspectiva. Entonces, Géminis, cuidar mucho la energía de lo que se va a decir, sobre todo en relaciones de trabajo, sobre todo en relaciones de la casa 6, sobre todo en relaciones de la cotidianidad. Géminis es un signo que ahora la vida lo está invitando a ir más hacia adentro, no porque Mercurio esté retrogradando, sino por Urano. Urano sí está retrogradando, en este caso, en un aspecto con Plutón que también está retrogradando, y tal parece que es una semana muy buena para que ustedes puedan analizar y puedan hablar con ustedes mismos. ¿Qué tal si cambiamos la versión de hablar tanto hacia afuera y hablar más de manera interna? Es lo que está pidiendo un Mercurio en Escorpio en la casa 6. ¿Cuáles serán aquellas situaciones, Géminis, o cuáles serán aquellas verdades que tu mente y tu cuerpo te están gritando y tú no las quieres escuchar? Mercurio en un aspecto tenso con Plutón en una cuadratura, más técnicamente desde la casa 9 hasta la casa 6 te está pidiendo esta semana reevaluar filosofías de vida, reevaluar también temas del punto,
el futuro, de su forma de pensar, de su forma de analizar. Entonces, yo creo que es un muy buena semana, una muy buena semana para hacer un ejercicio. Si eres ascendente en Géminis, tienes la luna en Géminis o sol en Géminis, de sanar y de mirar y de trabajar situaciones muy de ustedes, muy de la infancia, muy que están por allá guardadas y empezar a darle una transformación, que es lo que más pide el signo de Escorpio y con Mercurio allí. Buscar a ver si en medio de toda esa búsqueda y esa inmersión con ustedes mismos les permite sanar en casa 6 algo desde Plutón y erupciona y estalla ese volcán que está dentro y finalmente pueden gritar tantas cosas que están calladas. Es un signo que por excelencia le corresponde mucho el pensamiento. Entonces, ahora más que nunca, la actividad de pensar y la actividad de quererlo hacer a su acomodo es cuando menos va a salir. Entonces, Géminis, estar muy abiertos y muy a la expectativa del cambio inesperado con Plutón. Plutón cuando hace este aspecto con Mercurio trae cosas y eventos a nuestras vidas que a veces no esperábamos, situaciones que se deben resolver de una manera inmediata, pero al mismo tiempo pide fluir con esa sustancia de que no todo se puede controlar. Algo que no le queda difícil a Géminis. Géminis es un signo mutable que casi siempre tiene alternativas y tiene maneras de cómo sortear las cosas. Entonces, también hay que ver que Marte está allí, en la casa 6 ya generó un punto de tensión con Plutón, ahora le corresponde a Mercurio. Pero aquí la fase de Mercurio se vuelve más introspectiva para Géminis. Aprovechar esta luna llena que se está dando en su casa 11, donde también es típico de Urano que los conecte, para estar más abiertos con el público y a abrirse un poco más a la participación de otros y a la integración de nuevas cosas a su vida. Si el Sol está en la casa 5, también está pidiendo disfrutar. Miren que el Sol en Libra no solamente rige la etapa de otoño en el hemisferio norte o primavera en la otra parte del hemisferio sur, sino que también está invitando a que podamos ser más auténticos, ¿no? Hacerlo desde una manera más de corazón, las cosas en general. Si Mercurio está en la casa de los hábitos para Géminis, pues le está pidiendo eso, conectarse más quizás de otra manera con ustedes mismos, que eso sí es un trabajo que le cuesta más a Géminis, que siempre está pensando o está dualizando las cosas o comparando las cosas. Y a veces esa parte de comparar las cosas, ahora con esa fuerte tensión entre Plutón y Mercurio, ahí es donde van a encontrar desafíos para poder conectarse más internamente. Recuerden que la cuadratura de Quirón y Júpiter para ustedes está siendo relacionada con los valores de la casa 2, lo que para ustedes es importante, Géminis, esta semana, en relación con de cara al futuro. Si empezamos a poner en una balanza qué es lo importante hoy y qué es lo importante mañana, ¿con cuál me quedo? ¿Cómo aprendo a priorizar? Es quizás lo que está diciendo Júpiter. Tanto que hay que valorar en la 2, que es donde ustedes lo tienen, en Cáncer en la casa 2, en tensión con Quirón que dice hasta dónde queremos llegar y si verdaderamente vale la pena o no. Hacer como sopesar, ¿no? Tal vez quizás también es el momento de aterrizar ciertos proyectos y ciertas ideas laborales, que ahí es donde tal parece que las energías de esta semana están diciendo que van hacia otra dirección o están hacia otro lado. Entonces, estar como atentos al cambio, mucho más de lo habitual o mucho más de lo conocido. Y si miramos arriba a Saturno, que lo tienen en la casa 10, pues el punto de exigencia está más alto que nunca. Cuando Saturno visita la casa 10 y estamos mirando el horóscopo para un signo, es cuando más sentimos fuerza y reverencia y cuando más la meta se ve lejos. Entonces, Géminis, no desfallecer en lo que estás pidiendo o lo que quieres hacer, tal parece por la posición de Saturno que no es cualquier cosa, sino es algo grande o es algo que va a generar mucha estabilidad. Pero cuando se inician los proyectos no se les puede pedir resultados al otro día. Yo creo que aquí es donde Géminis también necesita soltar quizás con Mercurio la idea o las cuentas claras que pueda llegar a tener. Y lo que decíamos al inicio del zodiaco en la oposición que tiene con Venus en la casa 4 de cómo deberían ser las cosas. Tal parece que la vida con Plutón y Mercurio les tiene para esta semana una agenda un poquito diferente, un poquito distinta a las expectativas. Interesante esto, pero ahí está para Géminis. Hay personas de Géminis, ascendentes en Géminis, lunas,
Cambia, ¿no? Cambian las energías de un signo a otro. ¿Quiénes son Géminis? Ascendentes Géminis, lunas en Géminis. A ver, dice yo por acá, dice Chica Suerte, yo ascendente Géminis, saludos desde Bolivia, maestro, un abrazo, desde Bolivia también nos ven. Rosalba dice que es Géminis, mira, pues ahí lo tienes. Dayana, Sol, Pepa Núñez dice que también es Géminis, Fernando, yo. Gema, Sol Géminis, ascendente en Escorpio. Uy, esa combinación es, yo conocí una persona Géminis ascendente en Escorpio. Es una combinación peligrosa, peligrosa. Y ahora con Mercurio en Escorpio, peligrosa la combinación, no la persona, la combinación. Virgo, yo, Luna Géminis, Nodo Norte en Géminis aplica un poco. El Nodo Norte sí. Que vengan las grandes sorpresas. Yo me quedo también con Paola Capo, que vengan las grandes sorpresas. Ante semejante posición que hay, pues, ¿qué otra? Pues no hay, no hay escapatoria. La rueda tiene 360 grados. ¿Por dónde nos salimos? No hay. Que vengan en esa también. Me gusta. A ver, muy bien. Me encanta leerlos. Ya seguimos con sus lecturas. Cáncer. Bueno, ¿qué pasa con cáncer? Tenemos a partir de mañana una energía muy abierta porque ustedes cáncer inician la semana. Claro, la luna llena va a ser pasado mañana, martes 7, pero se siente desde hoy. La luna llena desde hoy la estamos percibiendo con esa fuerza, con el dinamismo y cáncer con esas exigencias que tiene. Este tema de la luna llena me gusta porque se forma una cruz que voy a hacer ahora mismo aquí en pantalla para que ustedes la puedan divisar y estos son los signos que van a estar como más latentes en esta, hagámoslo un poco más directo así. Por eso la luna llena va a estar muy tocada para Cáncer, obviamente para Capricornio, Aries y para Libra. Son como estos cuatro signos que se caracterizan por ser cardinales y la cardinalidad es la que va a estar mandando la parada esta semana. ¿Qué pasa con Cáncer? Bueno, movimiento. Cáncer inicia, pero buscando las piezas del rompecabezas. Entonces, es una semana muy exigente para Cáncer. Es una semana de tomar muchas decisiones para Cáncer. Creo que del año 2025, la semana 10, donde el universo le está diciendo a Cáncer, bueno, en lista y en orden, pues es ustedes. Todo lo que toque la luna vincula emocionalmente y los trabaja con ascendentes en Cáncer, soles y lunas. La Luna es el planeta o satélite, en este caso, regido o que se comanda mucho con Cáncer. Cuando la Luna se ubica en Aries, es la manera a nivel zodiaco, a nivel astrológico, del universo reorientar, cardinal, reubicar. Y en la casa 10, poner las normas, poner las reglas del juego, cómo lo voy a hacer. A nivel empresa, a nivel familia, es un reset para Cáncer. Es como una toma de energía nueva, distinta, donde es una semana que sí o sí deben tomar decisiones en muchas áreas al tiempo. La luna de por sí es muy cambiante, por aquello de que apenas dura dos días, quizás 2 días y medio en cada signo. El radix completo de la luna lo que tarda son 28 días en darle la vuelta al zodiaco, darle la vuelta completa a todos los signos. Cuando está en esta posición, se vuelve muy exigente para Cáncer tomar decisiones, sobre todo en relación a metas, en relación a futuro y al mismo tiempo con ellos y en pareja. Son 4 puntos, por eso lo subrayé ahí en el mapa para que Cáncer pueda de manera gráfica visualizar hacia dónde la luna y esta semana les está pidiendo trabajo. Casa 10, casa 4, casa 7, casa 1. Y esos 4 puntos traducidos, pues es mucho. Es a nivel profesional, es a nivel pareja, es a nivel personal y es a nivel hogar y es a nivel raíz. Entonces va a ser una semana donde Cáncer diga, no salgo de una para meterme a otra. No es ni malo ni bueno, es circunstancial. Hay momentos en la vida donde una luna llena
o donde ciertos aspectos ponen a cada signo en esta situación, ¿no? Pues cáncer es el signo de la mamá, cáncer es el signo del hogar, cáncer es el signo de la formación, cáncer es el signo del útero, cáncer es el signo que viene a trabajar todos estos temas de organización. Entonces, con mayor razón, esta semana va a estar como llamado a lista a mirar una cantidad de aspectos en su vida, a lo mejor documentos, papeles, empresa, dinero, economía, hijos, pasado, presente, mamá, futuro, mi yo, el otro, y como que estar haciéndose cargo y pueda que esto lleve a cáncer a tener una semana pues muy agitada, ¿no? Una semana donde sientan mucha abrumación, vale la pena también decir estoy cansada, vale la pena decir estoy cansado, vale, se justifica, si llegara a necesitarse. No es una semana de miedo, simplemente es una semana donde cáncer va a estar siendo puesto a prueba con muchas habilidades al mismo tiempo para analizar la capacidad de respuesta. Recordando siempre cuando se tiene este aspecto para cáncer, que si lo estás viviendo es porque lo requiero en mi vida, porque hace falta incorporarlo y porque me viene a ofrecer algo nuevo, algo bueno a nivel casa 10 profesional, a nivel casa 7 con el otro, a nivel casa 4 con mi familia y a nivel casa uno personal. Y sí, llegó la lista y llegó una luna en Aries que dice, empecemos a revisar, iniciemos con todos estos temas que están pendientes en nuestra vida, hijos, pareja, familia, hogar, cómo lo estás haciendo y al mismo tiempo cómo me siento. Es una semana, diría yo, que para el signo más agitado es cáncer, por aquello de la luna llena en Aries, exigente y ofrece movimientos y respuestas rápidas y ofrece desafíos que no le quedan mal a un cangrejo. Un cangrejo sabe moverse hacia diagonal, hacia atrás, derecho, adelante, arriba, abajo, es el signo de la mamá tiene esa capacidad muy de solucionar la vida. Entonces siento que la luna allí es una luna pionera y es una luna que le pide hacer muchas cosas al mismo tiempo, que va a estar como poniendo a destreza resultados y cosas diferentes. Esto en una línea muy positiva, ¿no? Tomándolo para cáncer desde un eje importante para sus vidas. Decíamos en generalidades, no olvidarlo, que de todas formas Mercurio y Plutón y con Marte allí puede traer para cáncer ascendentes algunos desafíos. Habría que mirar si hay hijos, si tú eres una mujer de signo cáncer o ascendente cáncer, luna cáncer, o eres un hombre y tienes hijos, pues habría que mirar ese tema de los hijos también, cuál es el conflicto y cuál es la mejor manera de poderlo llevar. La mayoría de las personas de signo ascendente o lunas en cáncer o con estelion en cáncer vienen a trabajar temas de hogar, vienen a trabajar temas de los vínculos cercanos y esto muchas veces no es armónico. Muchas veces creo que una de las mejores herramientas que les viene a ustedes son las constelaciones familiares transgeneracionales. Y ahora máxime que Quirón está a 25 grados haciendo un aspecto con Júpiter exaltado, pero de todas formas en la casa uno cuadrante, en relación a la casa 10 que es los parientes o las autoridades, pues yo creo que valdría también la pena mirar esta semana qué es lo que se está repitiendo en mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que tu ascendente en cáncer observa que se está repitiendo, que se está volviendo como cíclico? Si te gusta, pues déjalo, porque pues está bien. Si la rueda está llevándote a donde quieres, pues la rueda es cíclica y la rueda también ayuda a avanzar. O sea, lo cíclico no es que sea malo. Hay cosas cíclicas que son muy buenas. Entonces, si eso cíclico te está llevando a donde quieres avanzar, que es lo que te está pidiendo tu luna en casa 10 en Aries, empoderamiento y crecimiento personal y desarrollo, y etcétera, pues genial. Lo que está funcionando bien y es cíclico, sígalo, no lo toque, déjelo ahí. Pero si usted percibe que de pronto hay algo que se está repitiendo cíclico que no es agradable, pues cáncer hay que mirar. Y eso es lo que te está invitando esta luna llena con el resto de posiciones astrológicas con Mercurio en la casa 5 de hijos, de autenticidad y demás otros factores que valdría la pena poner en la mesa. Bastante administrativo va a estar cáncer. Esto sí valdría la pena mirarlos. ¿Quiénes son de signo cáncer? Ascendentes o luna, porque qué semanita. Sí, una semanita para cáncer interesante, ¿no? Por eso, menos mal fue hoy domingo, para que tengan tiempo de respirar, de inhalar, ¿no? Cáncer, dice por aquí, lunita en cáncer, Marisol. Bueno, pues a empezar a barrer la casa, Marisol. Sí me estoy abriendo a cosas, antes no. Muy bien, Marisol.
Yo, ascendente en cáncer, y cumplo mañana, ascendente en cáncer. Ah, caramba, mira, y cumples mañana. Soy cáncer, dice Mariluz. Blanca Alcázar dice cáncer ascendente. Wow, hay bastantes ascendentes en cáncer. Mira, aquí en TikTok, yo ascendente en cáncer, Sol Escorpio, ascendentes en cáncer. Wow, pues está bien interesante. ¿Mm? Pues va a ser una semana donde van a sentir mucho qué es ser ascendente en cáncer, qué es ser Sol ascendente en cáncer. Eso sí, ustedes eligieron esa carta. Uno no es del signo y uno no es del ascendente o uno no nace con la luna en el signo porque otro se la haya puesto ahí. No, la carta natal, nosotros mismos desde antes de nacer ubicamos, hicimos estos trazos y necesito esta sustancia. La carta natal en nuestra vida, aprovecho para hacer esa aclaración, la carta natal en nuestra vida nadie nos la dio. Ni Dios, ni el universo, ni el vecino, ni nuestra mamá, ni nuestro papá, no. La carta natal de cada uno de nosotros, nosotros mismos la elegimos. Nosotros mismos desde el libre albedrío ubicamos las coordenadas dentro de las 1000 posibilidades de nacer y de manifestarnos en este planeta. Fuimos completamente dueños. Desde ahí empieza el libre albedrío de decir, yo requiero esta sustancia y voy a colocar este ascendente y requiero de esto y esto, como cuando planeas un viaje. Cuando tú planeas un viaje, tú eliges todo. Si quieres el desayuno americano, europeo, cómo lo quieres, qué tipo de habitación quieres, cuál es el tour que vas a hacer, y tú te vas a lo que ya hiciste y programaste. La carta natal es así. No nos la dio ni nuestra mamá ni nuestro papá, no, eso cada uno de nosotros lo pusimos allí. El desafío ahora es que estamos en este planeta de empezar a conectar y a preparar y a desarrollar eso que previamente ya organizamos, porque tiene un propósito. Entonces, visto desde ahí, esto me ayuda a empoderarme y asumir que mi vida es mía y que estoy viviendo y que soy responsable. Entonces, ascendente lunes, lunas y soles en cáncer, pues qué semanita me les voy quitando el sombrero y de una vez les voy dando las felicitaciones y el premio Nobel con esta semana. No es porque sea malo, sino que hay semanas de semanas y tal ustedes lo escucharon y ahí está puesto en la mesa, pues es así, ¿no? Sí, a veces yo quisiera también pues que todo fuera luna de miel, pero pues la astrología no se trata de eso, sino de ir mostrándonos las piezas del rompecabezas. Dice yo por acá, ¿cómo puedo saber mi ascendente? Soy cáncer. Soy cáncer ascendente Libra, luna en Aries. Bastantes cáncer, muy bien. Lucrecia Pichi, está por aquí Celia en YouTube. Muy bien, gracias también por los mensajes. Desde hace días sintiendo muchas cosas y tratando de entenderlas. Bueno, Mariluz, aunque recuerda que si eres cáncer, muchas cosas no es tanto de entenderlas. Hay una gran cantidad de cosas en la vida que no están y no nos pasan para entenderlas. Muchas cosas en nuestra vida nos pasan es para vivirlas, para sentirlas y ya. No todo tiene que ser entendido. Esa es una de las cosas que nos da Mercurio en Escorpio, que quiere saberlo todo. Mercurio de por sí, en la astrología antigua se le decía el metiche del zodiaco, el chismoso, porque Mercurio quiere saberlo todo. Ahora que está en el signo de Escorpio, siente que más. Ahora no solamente quiere saber lo que está pasando en tierra, que es visible, tangible, sino también lo que está pasando en las profundidades de. Y en un aspecto tenso con Plutón en Acuario, saber de todo y más. Y a veces no es la función de la Tierra o no es función de la vida saberlo todo, sino de vivirlo, sentirlo, experimentarlo. ¿Mm? Muy bien, vamos a seguir porque aquí no para, hay más. El libro de la astrología nos dice que para esta semana vamos a trabajar la energía de Leo. Vamos a mirar a los que son de signo Leo. Recuerden que es un horóscopo a partir de mañana lunes 6 hasta el domingo 12. ¿Qué pasa con ascendentes? Si eres ascendente en Leo, Sol en Leo, Luna en Leo, ¿qué propone? ¿Y qué es lo que el horóscopo con un pedacito de fracción que nos está diciendo para esta semana que viene, con grandes cosas y cambios para los Leo? Pues Leo, tu planeta, que es el Sol, el luminar principal, a mí me encanta la energía de los leones. Ustedes saben que yo siempre le echo porras a Leo. Háganse amigo de un Leo.
En la vida hay que tener un Leo cerca. Créanme que yo sé por qué se los digo. Créanme, yo sé que mucho astrólogo no dice esto, mucho colega no lo dice. Yo no sé si es que no lo saben, no lo han visto, qué pasa. Pero en la vida hay que tener personas Leo cerca. Los Leo tienen un magnetismo interesante. Créanme que los Leo son diferentes al resto del zodiaco, son el sol, hay que reconocerlo. Reconocerle al otro la energía y lo que tiene no es bueno, por el contrario, es la manera de también nosotros poder reflejarnos a través del calor que maneja un Leo. Yo no soy de signo Leo, ni ascendente en Leo, ni tengo la luna en Leo. O sea, no, no es que es un tema de que no va por ahí. Es un tema muy energético y las cartas que yo siempre he visto en todos estos años de lecturas, los Leo tienen siempre algo diferente y la sacan por un lado distinto. No es que no les pasen cosas, les pasan cosas. No es que sean perfectos, no, no se trata tampoco de perfeccionismos. Se trata es de un magnetismo y de un calor especial que tienen los Leo ascendentes o luna. Y siempre estas personas, pues su función, ¿cuál es? Emanar luz, traer brillo. Entonces, cuando ya entendemos bien, todos los signos del zodiaco son importantes, todos tenemos espacio para todos, pero no todos venimos a lo mismo, no todos venimos con esa misma función. Leo, pues es una semana donde tú haces la segunda, le estás haciendo la segunda a la luna. ¿Mm? Le estás haciendo la segunda a la luna y el sol está en la casa 3. Es un sol que comparte energías de planeación y estrategia. Parte de lo que pide esta semana también es mirar a futuro con nuevas cosas. Aries también está pidiendo esa luna en Aries de mirar otras estrategias distintas, generar un ambiente. Por lo general, cuando el sol está pasando por la casa 3 para Leos o ascendentes, pues los lleva a viajar. Entonces es muy normal que personas de signo Leo o ascendentes en Leo les dé un viaje, pues esos son los viajes cortos, la casa 3. Así de inexacta es la astrología. Entonces el sol en la casa 3 los puede llevar a que estén un poquito más dispersos, a que estén un poquito más de introspección. Y a Leo le queda muy fácil esta semana verse, ¿sí? Es iluminar la casa 3 donde se pueden ver. Y Mercurio, que está en la casa 4 en las profundidades de Escorpio, le permite a Leo como buscar esa pieza y decir, a ver, ¿cómo inicio otro tema? ¿Cómo cambio y cómo viro las cosas hacia otro lugar, hacia otro lado? También en la posición que les va marcando Mercurio en los finales entre la casa 3 y 4, donde prácticamente se terminan los días de la vida. Los días se van terminando en la casa 4, lo que conocemos como las 12 de la noche. Entonces creo que es una semana para Leo de encontrar, de encontrarse, de verse, de asumirse, de tener ese feedback entre la casa 9, entre Leo, mis pensamientos, mis creencias, mi mundo interno, mi mundo de pensar, y Júpiter que hace lo suyo con ese quirón de también reconocer qué es lo que debo observar y qué es lo que debo trabajar. Creo que es una semana de mucha introspección. El sol alumbra parte de lo que hay en ustedes, en su forma de pensar. La luna les está mostrando nuevas alternativas de inicios y Mercurio hace una invitación muy bonita para encontrar aquello que a lo mejor les ha venido atormentando, típico de Júpiter que logra escandalizar cosas cuando está en la casa 12 para los Leo, en el inconsciente, en un aspecto con Quirón. Creo que ahí es donde está más la sustancia de poderse en observar, analizar, analíticos, disfrutar también. Y una vez termine esta lunación o termine esta semanita de luna llena, pues la otra semana ya con pie firme en cosas distintas, no porque no lo tengan ahora, sino porque Leo también le gusta la sombra. ¿Quién diría? Leo es el signo del zodiaco cuyo propósito es venir a alumbrar, venir a iluminar al resto del zodiaco y ser como esa luz y esa línea para muchos, pero también buscan la sombra. Ahora con esta luna llena, Leo está buscando la sombra de sí mismo y buscar la sombra para Leo es conectar con la parte que no ven de ellos, que es la parte del inconsciente, típico de Júpiter exaltado en Cáncer en su casa 12, y reconocer también que la sombra o cuando vemos nuestra sombra podemos crecer y brillar aún más. Por eso Leo tiene muchas cosas esta semana que conocer de ellos mismos, de su vida, y siempre son los felinos del zodiaco caen parados.
Entonces, en medio de todas esas turbulencias, no te olvides, Leo, que eres el rey del zodiaco y que tienes el planeta principal que es el Sol. Sin Sol no hay universo, sin Sol se acaba el sistema solar. Por eso se llama sistema solar, porque todos estamos en ese engranaje, ¿sí? Los leos son felinos, gatos. Siempre se acaban parados y siempre logran ver porque manejan mucho la parte consciente. Entonces, si eres ascendente en Leo, Sol en Leo, Luna en Leo, pues disfruta de esta semana, sigue mirándote, sigue con esa introspección y que esa luna llena que les ofrece Aries los empodere para mirar el futuro en la casa 9 con fuerza y con determinación distinta, ¿no? A lo que venían haciendo. Y Mercurio está dando la curva, pide otra cosa y nuevas maneras de hacerlo. No es tanto que lo que ustedes hagan no sirva, sino por el contrario, son el eje principal. Entonces, cuando Leo se ubica en el eje principal, ocupa el lugar que le corresponde y desde ahí el resto toma forma. Para eso sirve la astrología, para mirar detenidamente cómo estamos observando. Leos, Leos los leo. ¿Por qué tan callados? Leos. ¿Dónde está Leo que no los veo por acá? Leo los leo. Un abrazo para todos los leones. Dice Sol, ascendente en Leo. Gracias, Javier. Fernando, bienvenido a la membresía. Astrólogo. Muy bien, Fernando. Vas a tener clases conmigo online los días sábados. Con esa membresía que adquiriste, tienes clases conmigo los días sábados, una vez cada 15 días. Más o menos son 2, 3 horas de astrología. Es un curso de 3 horas y lo hacemos online en vivo con las propias cartas de ustedes. Ahí ya no es general, sino que lo hacemos online para todos. Y vamos pasando las propias cartas de ustedes para que tengan esa oportunidad de astrología viva. Si esto no se trae a la cotidianidad, no sirve de nada. La astrología hay que traerla, hay que vivirla, hay que respirarla para que nos sirva como conocimiento para todos. Esto no es de fanáticos o de solo astrólogos, no. Tenemos que quitar esos viejos conceptos de que la astrología es solamente para unos pocos, no hay que verla como una herramienta de vida. Entonces, bienvenido a tu membresía astrólogo y aparte de esto, también esa membresía te permite tomar las clases un miércoles cada 15 días acerca de la psicología del tarot con los arcanos mayores, desde la psicología de Carl Jung, viéndola como de una manera humanista. Bienvenido, Fernando, aquí en YouTube. A ver, TikTok, gracias por la lectura. Justo me he sentido así, son Leo. Ah, esos leones son la locura. Todos los Leo que yo conozco en mi vida, créanme que he conocido muchos Leo, conozco muchos Leo, siempre les pasa eso. Mira, Francisca, soy ascendente en Leo. Francisca siempre está aquí con un pie de apoyo. Gracias, Francisca, un abrazo. Leo, te mando mi carta que ando perdida, dice Meli. Pues esta semana te encuentras con ese sol en casa 3. Lo bonito de estar o de sentirse perdido en la vida, lo rico de sentirse perdido en la vida es que no hay otro lugar más oscuro donde ir. Y las ventajas de estar perdido o de sentirme, tener esta percepción de que estoy perdido, solo hay una alternativa, que me voy a encontrar. Si te sientes perdido, si te sientes perdida en este momento, es válido. Es válido, sí, es válido. No me las tengo que saber todas. Estoy en el ejercicio de vivir. Y parte del desafío de estar vivo es sentirme, percibirme perdido. ¿Y qué hay después de eso? Pues encontrarme. No hay otro lugar a donde pueda ir. Encontrarme. Y en esos encontrarme, es donde ocurre algo que se llama un matrimonio espiritual, donde veo otra cara de mí y donde me caso conmigo mismo. Por eso, si en este momento tú que estás diciendo que estás perdida, permítete y date el espacio de estar perdido. No tenemos por qué saberlo todo. Tampoco tenemos por qué estar sanando todo ya. Y si no, no. No, todo a su tiempo. Solo mantén en cuenta que si estás perdida, la única que hay después de eso es que te vas a encontrar. Viene el postre. Siempre con buena voluntad. Siempre hay que verlo así. Muy bien, validas y reconoces cómo estás, pero con la buena voluntad, que es lo que nos está pidiendo Saturno y Júpiter en esos signos Cáncer y Piscis. Virgo,
Vámonos con Virgo. Virgos del zodiaco, ascendentes, soles o lunas con Virgo, horóscopo para mañana 6, lunes, hasta el domingo 12 de octubre. ¿Cómo están las energías para Virgo? Bueno, Venus está ahí martillando, Venus está exigiendo, Virgo quiere hacer cosas, Virgo también, esta posición de Virgo puede generar cierto malestar, cierto sinsabor, porque Virgo siempre está, Virgo siempre hace las cosas. Si tú eres ascendente en Virgo o tienes el sol, la luna en Virgo, sabemos que Virgo nunca se queda quieto. Virgo es la hormiga, Virgo siempre está haciendo, son productivos. Las personas con energía Virgo pues vienen a servir y ellos encuentran mucho éxtasis y mucho brillo a través del servicio, a través también de poder ayudar. Virgo está muy conectado, sí, con el planeta Mercurio, pero a veces se nos olvida que Virgo también está conectado con Quirón. Y Quirón es un asteroide que nos habla mucho en la astrología acerca de cómo podemos reconciliarnos con heridas y con situaciones dolorosas, ¿no? O sufrimientos que podamos tener. ¿A qué voy con esta introducción para Virgo? Que vienen tiempos también mejores. Esta oposición entre Saturno y Venus hace que de pronto las cosas tengan un resultado no esperado. Claro, eso incomoda para un ascendente en Virgo o una persona Sol Virgo, Luna Virgo, pero si yo hago la tarea o si yo he venido haciendo esto en mi relación o si yo he venido aportando esto o si yo me he venido cuidando en mi salud y este es el resultado, esta es la paga, pues Venus en Virgo quizás en tensión con Saturno lo que puede generar es eso. No me cuadra la paga, no me cuadran las cuentas. Venus también nos viene a invitar que a veces la paga la vamos a recibir o la recompensa la vamos a recibir de una manera distinta. Ahora hay dos cosas que están pasando acá que son supremamente claves para, en este caso, para los Virgo, ¿no? Y es la entrada de Mercurio, que es su planeta regente, a la casa 3 en Escorpio. Es una semana donde ustedes van a poder saber. Mercurio cuando llega a la casa atrás, a la casa 3 se entera, conoce, vincula esa manera de hacerlo. Entonces, aquello que no tenía forma o que no tenía respuestas, pues ahora con Mercurio en la casa 3 en Escorpio aparece porque aparece. Quizás el movimiento que pueda ofrecer es el aspecto tenso que tiene con Plutón en la casa 6. Tal parece que el universo está pidiendo una manera distinta, típico de la casa 6, los hábitos, de cambiarla o transformarla para poder tener unos resultados distintos. Algo hay que hacer, algo hay que mover, algo hay que direccionar distinto para que Virgo se sienta en una recompensa y que me pueda sentir mucho más valorado, que es a lo que invita a Venus, o valorada, bien sea en esa relación, bien sea con esas familiares, bien sea en ese trabajo y poderlo llevar mucho más abierto. Entonces, Virgo es una semana de aprender, es una semana de darse cuenta, es una semana de enterarse y es una semana de decir, ya lo encontré. Es el signo que todo el tiempo está buscando. Por eso Virgo, ascendente, Sol, Luna siempre está buscando, siempre está enterándose de algo. Creo que es la mejor semana que ustedes van a tener para comprender aquello que antes no estaba. Mercurio siempre es el que anuncia noticias nuevas o anuncia cosas distintas que ustedes puedan realizar. Y ese aspecto que lo está haciendo les va a permitir conectar con eso que quizás está un poco perdido, en una línea. De otra parte, tenemos a la luna en Aries, que en la casa 8 propone hacer cosas distintas o valores distintos. Tal parece que también la vida les dice, no es que lo esté haciendo mal, simplemente cambiar o modificar la manera de verlo o de asistirlo. Júpiter y Quirón está pidiendo mucho trabajo también diferente. Recordemos que siempre las cuadraturas o las posiciones tensas entre dos planetas, asteroide, planeta o puntos importantes de la carta, a la final del día lo que nos están pidiendo es modificar, ver otras alternativas de cómo poder hacerlo o generar que Júpiter en Cáncer en la casa 11 haga más lo suyo para Virgo en este caso, ver unos resultados distintos, por ejemplo. Eso de una parte. Y por otra, recuerden que el nodo sur está en Virgo, lo cual reafirma que en efecto hay que soltar unas cosas, algunas cotidianidades. Y si a eso le sumamos que los últimos eclipses sucedieron en Virgo, pues ya hay muchas coincidencias que dice hay que cambiar. Y luna llena en Aries, hay que ver las cosas o hacerlo diferente.
desde su energía, desde su autenticidad, pero tal parece que van a estar gestando un plan distinto de cambio. Además, muy sincrónico a lo que ustedes Virgo vienen a hacer, ¿no? Son los grandes enfermeros. ¿Y qué hace un enfermero? Cambiar la venda todo el tiempo para que la herida no ocasione algo peor. ¿Qué hace el enfermero? Limpiar, sanar, recuperar. ¿Qué hace el enfermero? ¿Qué hace el médico? Está todo el tiempo en la labor constante de limpieza, limpieza, limpieza para buscar una mejoría. Ahora el universo los pone a trabajar en más de lo que ustedes son muy buenos haciendo. ¿Cuántos Virgos hay aquí en este momento? ¿Quiénes son de ascendente en Virgo, soles en Virgo? Aprovecho para leerlos en este instante. Este es el momento donde leemos energías para Virgo, para que se sientan también acompañados en este proceso de yo me siento bien, Aries, Sol, dicen por acá, en TikTok. Miremos aquí en TikTok cómo están. Yo Virgo, ascendente, Sol Virgo, ascendente, Cáncer, Milaú, Virgo de septiembre, muy bien. Eso, Virgo de septiembre, está genial. En la parte sentimental, dice Paola Latín, en la parte sentimental. Bueno, es que Virgo en la parte sentimental, es que Virgo piensa lo que siente, ese es el tema. Entonces, en la parte sentimental, el ojo del loco, dice por acá, mira ese título. Adriana, ascendente en Virgo, dice que ella, 6 de septiembre, 4 de septiembre, Mía, soy Virgo, un abrazo. Luna Virgo, Sol Virgo ascendente. Wow, hay hartos Virgo, mira, lunas y demás. Pues muy bien, una semana de estar en ese proceso que les gusta. Libra, este sí sé que hay hartísimos, sobre todo en TikTok. He visto las estadísticas que hay muchos en TikTok de ascendentes soles en Libra. Pues llegó el momento de hablar de Libra. Recuerden que es horóscopo para mañana lunes 6 hasta el domingo 12. Pues Libra, el sol está ahí. Leo está ahí. Ay, maestro, pero ya estamos en Libra. Sí, pero donde está el sol está Leo. Fuerza, energía, dinamismo, están cumpliendo años y el sol ya está a 14 grados mañana, esta semana, y va a estar en un momento más iluminado, más el momento o el grado donde más se promete la energía solar para todos ustedes de signo, en este caso Libra. Entonces es una excelente semana. Libra la va a estar pasando muy bien. Tiene muchas cosas a favor. Cosas a favor que tiene Libra, ascendentes. Primero, la luna. Como ustedes son protagónicos, queda más fácil cuando la luna llena, ustedes tienen el sol y están alumbrando la luna en el otro signo de Aries. Esta es una posición que le beneficia mucho a Libra. Sin temor a equivocarme, de toda la experiencia del año, este es el momento más cumbre para ustedes, Libra, ascendentes. ¿Qué vale la pena resaltar en esta semana del 6 al 12? Asociarse, hacer algo, generar vínculos. Es donde más Libra va a poder sentirse lleno, completo, auténtico, genuino. Es donde esta luna también les invita a relacionarse de una manera distinta, más a través del amor. Si ya eres ascendente, solo luna, y ya viviste separaciones o viviste cosas difíciles y demás, eso ya déjalo en el ayer. Están a días, porque en esta semana, apenas sea el domingo 12, para empezar la próxima, van a tener a su planeta regente en ustedes. Cuando Venus entra en Libra, esto amerita otro horóscopo y amerita en este caso otro live completamente, pero va Venus a entrar a Libra. Cuando Venus entra en Libra, pues las relaciones empiezan a ser mucho más armónicas, todo empieza a tomar una forma distinta. Esto empodera mucho la energía de lo que ustedes puedan hacer y es lo que usualmente se llama una semana de cosecha, de estar recibiendo. Tal parece que la lectura para ustedes, los de ascendentes, soles o lunas en Libra, pues llegó el momento de recibir. ¿Y de recibir qué? Recibir lo que ustedes han venido sembrando meses atrás, en relaciones, en parejas, en trabajo, en sentirse. Es un momento donde usualmente se le llama, no me gusta tanto esa palabra, porque yo siento que la suerte no se debe mirar así. La suerte es un conjunto de cosas,
pero es una semana muy próspera para que ustedes puedan avanzar en lo que quieren, en lo que les gusta. Tener el sol del lado de ustedes desde la horoscopía y la luna al frente en Aries, pues es una manera de poderme sentir pago, sentirme lleno, completo, auténtico. Además, Marte y Mercurio en la casa 2 de los recursos, pues los invita también a que pueden hacer cosas distintas, cosas diferentes en el trabajo. Creo que hay muy buena energía para Libra, según lo que se ve en este plano, tomándolo hasta el 12. Es una semana de encontrar muchos valores auténticos en ustedes mismos. Y ya lo más, digamos, heavy, lo más difícil, pues ya lo vivieron en la casa 12, que era como el momento esperado. Ahora esto genera nuevos inicios, nuevos vínculos de cosas y es un signo que va a estar muy marcado o viene desde incluso desde una semana atrás, muy marcado para abrirse a cosas nuevas en todo sentido, viajes, estudio, conocimiento, perspectiva acerca de ustedes mismos. Fíjense que Libra es un signo que le conviene mucho aprenderse a mirar a él mismo, porque Libra siempre le queda más fácil mirar al otro. La mayoría de ascendentes en Libra o soles en Libra, lunas en Libra, ven más hacia afuera. Su energía se evoca más hacia en el otro. Ahora está como sintiéndose más de hacia ustedes, ¿no? Como cuánto valgo yo, qué quiero hacer, cómo voy a empezar y bueno, cómo generamos una balanza que me permita un ganador-ganador. Ahí es donde está Libra, ¿no? Conectándose mucho en esto. Posiciones complejas que podamos tener entre Libra. Pues Libra, tanta alegría podría estar saboteada o sí, se puede sabotear ciertas cosas entre Plutón y Mercurio que pueda generar algunas líneas de gastar un poco más o irnos hacia los excesos o cosas que no serían tan necesarias, pero que de pronto Libra las considere que sí son necesarias. Entonces ahí también la energía les está pidiendo como ser más disciplinados en el mundo contable. En las partes estratégicas vale mucho la pena que Libra coloque como ciertos eslabones para saber hasta dónde puedo gastar, hasta dónde puedo tener y cómo puedo mejorar mi mundo financiero. Quizás evitar las excentricidades, por decirlo de alguna manera, o mirar las cosas que no sean tan necesarias. Ese es el punto o el foco principal que puede tener Libra. Hay otra línea que está muy marcada y es en inicio de personas. Libra es un signo que vino a trabajar mucho en las relaciones con los demás, no solamente a nivel pareja, sino con el mundo en general. Entonces, cuando hay una luna llena en Aries en la casa 7, así como está acomodada, pues es también la semana de oportunidades de conocerse a nuevos ambientes, a nuevas personas, a nuevos amigos, a nuevas gentes que lleguen a nuestra vida y a veces en medio de esas personas, pues vienen mensajes. No todo tiene que ser pareja, no todo tiene que ser casarse, no todo es enamorarse, pero a veces encontramos grandes soluciones en una persona que llegó de un momento a otro y trae algo para nuestra vida. Eso también está muy abierto para las energías de Libra, ¿no? En esta semana, cuando se da esa lunación ahí. Aprovecho para leer Libras. ¿Quiénes son ascendentes, soles, lunas en Libras? A ver, los leo por acá. Aprovecho por acá. Libra, Libra. Yo soy Libra, dicen por aquí. Ahora empiezo a verte, Javier, y soy Libra del 7 de octubre. Un abrazo, Rosario. Mira, aquí está en Instagram. Pues Libra, bienvenida. ¿Se queda tu video colgado para verlo en diferido? Gracias. Sí, este live que estamos haciendo lo pueden ver en mi canal de YouTube. Los que no conocen, en este momento se está transmitiendo esto mismo que ustedes están viendo en Facebook, que están viendo en Instagram y que están viendo aquí en TikTok. También en este justo momento lo estamos transmitiendo en YouTube. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube y eso también nos permite ir creciendo a todos como comunidad. Y también de esta manera poderlos leer y poder interactuar con ustedes. Sí. Ascendente, Sol Libra, octubre 21, muy bien. Maestro, mañana habrá meditación. Habla acerca de las meditaciones. Gracias. Gracias, Deyanira, dice por acá.
Bueno, los que quieran adquirir la membresía la pueden adquirir en las distintas link que ustedes van a encontrar en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Encuentran el link de membresías y en esta membresía nos reunimos todos los lunes. Un lunes como mañana, lunes 6 de octubre, para meditar en las noches online en vivo. Y esa es la meditación Merkaba que la encuentran aquí en los distintos links. Aparte de meditar los lunes, también tenemos encuentros los días miércoles online en vivo para hablar de psicología del tarot y los días sábados astrología. Entonces, la membresía es muy completa, incluye todo lo que acabé de mencionar y ustedes la pueden encontrar en mi página, en Centro Holístico, o ahí donde ustedes están viendo, en TikTok, en la descripción, biografía, en Instagram. Es muy fácil de entrar. Y ahí ustedes van a tener toda la asistencia de las membresías y usualmente lo hacemos, todas las clases son online en vivo los días lunes, miércoles y sábados. Gracias por recordármelo, Beatriz. Un abrazo. Vamos con Escorpio, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es el signo, el horóscopo para esta semana y ya vamos en el signo de Escorpio. Escorpio hay bastantes. Un horóscopo para el 6, mañana lunes 6 hasta el domingo 12. Dos planetas regentes de Escorpio, Marte y Plutón. Yo creo que fue una semana bastante movida, una semana de cambios, una semana difícil, una semana compleja y Escorpio creo que ahí la lleva. Es una semana de continuar haciendo, continuar moviendo. ¿Y a qué me refiero con esto? La posición que ofrece Marte en el signo de Escorpio, ya a 10 grados, pues ya eso genera mucha actividad y ya se ha podido soltar una cantidad de apegos y cosas así. Yo creo que Escorpio viene haciendo un trabajo que le hacía falta un ingrediente. Recuerden que a partir de mañana, lunes 6 de octubre, entra Mercurio en Escorpio. De manera oficial, Mercurio en Escorpio. Esto les va a generar a ustedes, si son de signo ascendente o lunas, más actividad, estar más al ojo, estar más al detalle y sobre todo la gran capacidad de poder sanarse, sanar los vínculos familiares, escorpianos, mirar hacia el pasado o sanar cosas que tengan que ver con su hogar o la capacidad de llevar sus vidas. Este aspecto que va a ser Mercurio y Plutón invita a toda la energía de Escorpio a que esté mucho más activa, a generar ese punto de reconocer cómo se han caído para saber cómo se han levantado también. No es las veces que nos caigamos, sino es cómo se levanta la energía escorpiana. Creo que ahí es donde ustedes sienten y van a tener mayor fuerza para que esta semana lo puedan vivir de una forma más tranquila. Mercurio en el signo de Escorpio es lo mejor que les puede haber pasado a todos ustedes o que les va a estar pasando en esta semana de horóscopo y poder vivir esa energía de darme cuenta. Con Mercurio nosotros nos damos cuenta y encontramos lo que estábamos buscando. La tensión que puede haber con Plutón, recuerden que esta es quizás la palabra, ¿no? A veces Mercurio en Escorpio se puede volver mucho la palabra que se me chispoteó. Entonces, cuidar mucho el verbo, cuidar mucho esa particularidad Escorpio de no irse hacia otro lado. Aplica para ascendentes, aplica para soles y aplica para lunas en Escorpio. ¿Qué otra cosa está muy abierta para Escorpio? La intuición. Si eres de signo alguno de estos energías o tienes un estelion en Escorpio, ahora más que nunca está siendo llamado a meditar. Entonces, algo que le da mucha tranquilidad a Escorpio es la meditación. La vamos a anotar por acá. Meditación. Desarrollar el hábito de meditar. Si la luna llena está en Aries en la casa 6, les está pidiendo nuevos hábitos que los empodere y nuevos hábitos que los haga sentirse aún más brillantes con toda la energía que ustedes tienen para manifestarle al mundo. Y eso lo único que se puede hacer es a través de la meditación, sobre todo para alguien con tanta energía escorpiana. Entonces, si eres de signo Escorpio, lo mejor que puedes hacer es entrar en ese vínculo de meditar. ¿Cómo meditas y cómo lo haces en relación con los demás?
¿Cómo puedes conectarte con el mundo a través de la meditación? ¿Cómo absorbes? Si el sol está en la casa 12, eso es lo que está pidiendo. Mayor campo de trabajo de manera interna o de ver también cosas que por lo general ustedes no hacen. ¿Cuál es el punto tenso? ¿Cuál es el punto difícil que puede tener esta ubicación? Temas de salud, Escorpio, ¿no? Júpiter y Quirón está tocando las áreas de salud, que pueden ser físicas, mentales, emocionales. ¿Cuáles son esas áreas que no han atendido de ustedes mismos? Una luna llena también está pidiendo eso con Quirón en un aspecto tenso a Júpiter. Habría que revisar la salud, Escorpio. ¿Qué está pendiente en temas de salud? Recuerden que la salud, cuando está así, en esta posición astrológica para ustedes esta semana, no solamente es salud física, mental, emocional, energética, pensamientos, todo. No solo como que, yo me siento bien físicamente y entonces ya todo queda dicho, todo queda por sentado. Pues ahí es donde hay que revisar. Esa es una línea importante de nuevos hábitos. Mucho cuidado con el verbo, Escorpio, porque puede salirse una palabra por ahí, una palabra mal dicha, una interpretación mal dada acerca de algo, que eso ya los pueda meter en ciertos problemas con los cercanos o con lo que ustedes consideran como la familia, ¿no? Yo sé que hay hartos Escorpio aquí en YouTube. Esta parte sí quisiera leerlos. ¿Cómo se van sintiendo? Además, con Mercurio y Marte en Escorpio, ¿cómo sintieron esa cuadratura con Plutón? Ustedes vienen de una cuadratura. Escorpio viene de una cuadratura entre Marte y Plutón, sus dos planetas regentes, y ahora Mercurio, que es el que confunde las ideas cuando está así y hace creer que no ha pasado. A ver, aprovecho para leerlos. María España, Natalia, Escorpio 16. Claro, Javier, sé de lo que hablas. Yo me imagino, yo me imagino que esto, ¿cómo lo sintieron? Porque esto no es tanto de analizar, sino es de sentir. Cómo sintió Escorpio esto que estuvo viviendo esta semanita? Intenso, ¿no? Cansada, dice por aquí alguien. En TikTok, mi signo también en Virgo. Javier, me sentí muy abrumada. Replantear la vida, dice, muy bien. Luz también, la estoy leyendo, 2 de noviembre. Yo, Escorpio, semana muy movida, compleja. Sí, 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 fue una semana de enojos, ¿no? ¿No se conectaron con enojos? Esta semana, de hecho, yo también la sentí muy, muy movida en eso, ¿no? Lunas en Escorpio, soles o ascendentes, algo tuvo que haber pasado esta semana. Eso no pasa desapercibido. Dice Yamile que para nada, que ella no. Semana horrible, mucha rabia y enojo. Ah, sí, me bloquearon. Te bloquearon. ¿Cómo es eso de que te bloquea? Alguien te bloqueó, una persona te bloqueó. Ok. Agotamiento, mucho llanto, mucha tensión y somatizando, dice Blanca también por acá Alcázar. Ya sabía yo que esto no estaba pasando solamente a uno. Wilson, soy Escorpio en la casa, Luna también. Wow, o sea que Wilson tuvo que sentirlo porque es de signo Sol Escorpio y además Luna en Escorpio. Esa cuadratura Marte-Plutón deja huella. Así estés como estés, tengas lo que tengas, deja huella. Poco a poco me han caído bien los escorpianos. Les toca duro. Escorpio, Escorpio. Sí, Escorpio es un signo que no vino a vivir una vida tranquila. Todos aquellos que antes de nacer elegimos ser de signo Escorpio o tener la luna en Escorpio o ascendente en Escorpio, elegimos un escenario complejo. Eso es tratar de plantar en arena movediza. Eso es tratar de tener firmeza en un terreno movedizo. Escorpio es un signo que nunca se queda quieto, es el signo de la inestabilidad absoluta. Escorpio es el signo amorfo, Escorpio es el signo de la transformación constante, es donde nos depuramos. Entonces, cualquier planeta que tengamos en Escorpio, sea el Sol, sea Marte, sea la Luna, Plutón, etcétera, pues eso nos va a traer como trapo de taller. Eso es estar en la vida como trapero de cocina, como limpión de cocina. Vas de aquí para allá transformándote, perdóneme en la expresión, pero es que es así. La energía es muy difícil encontrar una persona ascendente en Escorpio o Sol en Escorpio, Luna en Escorpio, que te diga, no, mi vida es súper tranquila, mira que todo está
en calma, todo está aquí, mi puesto, mi empresa, 30 años, 40 años, todo tranquilo, un solo matrimonio, las cosas bien. No, eso no es Escorpio. Esa no es la energía de Escorpio. No, 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 no. Literal, trapo de taller. Sí, Escorpio, yo sé de esta partecita. Esto es astrología viva, astrología humanista, o sea, esto está ligado a la condición de lo que estamos viviendo. Y está bien, no es que sea mal, no, es la sustancia escorpiana. Escorpio es el signo de la constante depuración, transformación y demás. Es imposible que se quede quieto. De por sí, nada se queda quieto y menos Escorpio. Pues bien, yo creo que ahí hubo bastante. Dicen por acá en YouTube, sí, Javier, como trapo de taller. Roberta, tal cual me he sentido. Javier, me encantan tus ejemplos. Sí, es que a veces, si no, pues es bueno ver la parte técnica, pero hay que traducirlo a un tema de decir, ok, ya entiendo por qué. Si un escorpio que trate de tener su vida, o un ascendente o luna en escorpio que quiera que la vida esté tranquila, en esta encarnación no fue, no va a ser. Entre más le entres a la transformación y a la mutación, mejor te va a ir, mejor le va. Los invito a que miremos Sagitario. Sagitario a partir de mañana lunes, en este caso 6 de octubre hasta el 12, domingo 12 de octubre. Sagitario, bueno Sagitario, punto de dolor Sagitario. Es un signo que debe estar analizando muchísimo los temas quironianos. Ahí con la flecha en negro, esta flechita en negro que ustedes ven acá, o aquí abajo, los que me están viendo en vertical, esa flecha en negro está señalando, apuntando su planeta regente. El planeta regente de Sagitario es Júpiter, un planeta que por lo general donde se ubica beneficia, amplía, corta, cierra, expande, agranda, etcétera. Define mucho todo lo que pueda estar pasando con Sagitario. Al mismo tiempo tienen la visita de Juno. Juno es un asteroide, ahí lo estoy señalando con la flecha, en el grado 1 de Sagitario. Compromisos. ¿Con qué te vas a comprometer, Sagitario? Recuerda, Sagitario, que el mejor compromiso que puedes hacer es contigo mismo. Contigo mismo, Sagitario, antes de comprometerte con otra persona. El compromiso más grande que puede hacer Sagitario en esta semana de horóscopo es con ustedes mismos, ascendentes, soles y lunas. ¿Con qué te vas a comprometer? Porque siempre que hablamos de Juno o de compromiso, Sagitario mira para el frente, para los demás. Ay, sí, me voy a comprometer con esta persona, me voy a comprometer. Si tú eres una persona de signo Sagitario ascendente o tienes la luna en Sagitario y tienes el pensamiento, la creencia de que te comprometes con otro, ya estamos mal. Después de 2 horas tomo agüita. Por lo general a las 2 horas de online, a las 2 horas de video ya tomo agua. ¿Mm? ¿Y por qué? ¿Por qué diríamos esto? Porque ahora las posiciones astrológicas que se presentan para esta semana le están invitando a Júpiter y Quirón, hasta dónde tomas, Quirón en la casa 5 para ustedes, Sagitario, en Aries, además, hasta dónde tienen la capacidad de mirar sus propias debilidades antes de comprometerse con el otro, en el entendido de lo que está pidiendo Saturno en la casa 4 a finales de, ¿me voy a comprometer a dar lo que todavía no tengo en mí? O lo que todavía no he podido conseguir en mí. Por eso quizás algunos ascendentes soles o lunas Sagitario estén mirando mucho más para el frente. Y no hay que contar con recursos ajenos. Sagitario, cuenta con tus propios recursos. Esta luna llena que vamos a tener lunes y martes invita mucho a que se conecten y se empoderen con su verdadera esencia, casa 5, que es donde está la luna llena en Aries para ustedes, en esta semana del 6 hasta el domingo 12 de octubre. Es momento de que ustedes se reconcilien y sí, se comprometan con ustedes mismos. Primeros, ¿hasta dónde realmente estoy siendo honesto, honesta conmigo en relación a lo que quiero vivir o a lo que quiero tener? Es un momento donde no es un regaño, ni es una semana mala. No, no lo tomen por ahí. Es un momento, por el contrario, de mucha reflexión.
donde su planeta le está invitando a que reflexione acerca de sus propias heridas y hasta dónde esas heridas sanadas o no sanadas le permiten a usted abrirse de nuevos vínculos, que es lo que está proponiendo el planeta Urano en la casa 7 con los demás. ¿Hasta dónde podría yo hacerlo? Aprovechen la entrada de Mercurio en Escorpio en la casa 12 para que a través de esa energía en cuadratura con Plutón ustedes puedan pensar y soltar viejas creencias acerca de ustedes mismos o limitantes que ustedes puedan tener en este momento y creer que la vida las tiene que solucionar. Puede sonar como a regaño, puede sonar como algo incómodo para Sagitario, pero no es eso. Si tú tomas esto como regaño o lo sientes como un regaño de la vida o lo tomas como un momento, como algo negativo o como algo malo, con mayor razón debes analizar por qué estoy así, por qué estas palabras me caen como eso. Si tú eres un Sagitario, Sol, ascendente o Luna, que estás haciendo las cosas en coherencia con tu propia evolución y comprometiéndote contigo mismo, pues vas a saber perfectamente interpretar muy bien esto. Siempre hay dos formas de tomar la información. Y la información no es tanto lo que estén diciéndome a mí, sino es cómo la interpreto yo. Interpretamos con lo que nosotros tenemos. Entonces, si esto no me cuadra mucho y si esto sí me cuadra, ¿cuál es la interpretación que tengo? Eso es lo que está diciéndole el horóscopo, las perspectivas para esta semana del 6 hasta el domingo 12 de octubre a Sagitario. Recuerden que cuando Júpiter está exaltado en Cáncer, pueda que Sagitario ande por la vida como tomándose todo como juego y que salga, y pues sí, que en cierta parte es muy bueno porque es el signo viajero y es el signo que arriesga y es el signo que se va solo con lo que tiene en el equipaje y le gusta mucho los viajes. Los viajes son muy bonitos, los viajes abren caminos, los viajes nos llevan a otras formas de pensar, pero también en los viajes me puedo escapar, también en los viajes puedo evadir, también en los viajes puedo argumentar mi poca estabilidad porque estoy de viaje. Entonces, pues después, se me vuelve muy tema de después. Ahí es donde está Plutón en la casa 3 generando una nueva norma, generando una explosión de ideas con Mercurio a primeros grados de Escorpio en la casa 12, donde los invita a darse en cuenta de todo eso que está dentro de ustedes que no se ha venido trabajando o que no se ha venido haciendo y hasta donde yo voy a asumir otros riesgos o ampliar. Sagitario es un signo que nunca dice no. Sagitarios, ascendentes, soles o lunas siempre dicen sí, porque creen que pueden hacerlo y eso es muy bien. Pues no en vano son el signo visionario, son el signo que siempre está apuntando hacia algo mucho más lejos. Pero a lo mejor la flecha en esta época pueda caer en una herida quironiana de ustedes mismos y en ese compromiso o en ese tomar decisiones se genere otra herida más grande. Conclusión, es una semana de mucho compromiso, sí, pero con ustedes mismos. ¿Hasta dónde me comprometo con mi propia vida y hasta dónde puedo ser sostenible por mí mismo? Ese es un compromiso conmigo mismo, por ejemplo. Y suena un poco extraño. ¿Cómo es eso de comprometerme conmigo mismo? Claro, antes de comprometerme con un otro, que ese otro puede ser una pareja, ese otro puede ser un jefe, ese otro puede ser un socio, ese otro puede ser un amigo, lo que sea. Antes de comprometerme con alguien afuera, ¿qué tanta capacidad tengo de sostener mi propio arco? ¿Qué tanta capacidad tengo de sostener mi propia flecha? Ustedes son el signo del centauro, mitad hombre, mitad animal. ¿Hasta dónde estoy en esa línea media del instinto, que es lo que refleja en este caso los cascos del caballo, del instinto, con la visión y el pensamiento del éxito a donde quiero llegar en la vida? Por eso son el signo visionario. Sagitario, ahora más que nunca esta semana, a partir de mañana lunes hasta el domingo 6 de octubre, no dejen esto de comprometerse con ustedes mismos. Aprender a echar raíces. Aprovechen ese Saturno que está en un aspecto positivo con Júpiter y tal parece que ustedes sí tienen la manera de hacerlo, pero a veces tanta visión y tanto espectáculo afuera lleva a eso, a que se olviden los pequeños detalles. Ahora con Mercurio en Escorpio, sean muy detallistas en un aspecto cuadratura con Plutón, que está en la casa 3 para fijarse en aquellas pequeñas cosas que los lleven a situaciones más grandes. ¿Quiénes son de signo Sagitario? Mira, aquí dice Carito, soy de signo Sagitario con ascendente en Piscis y he tenido muchos cambios, mucha introspección. Mira, estás en la tarea.
Hola, ¿qué tal? Soy ascendente en Sagitario, casa 12. Dice por acá Suárez. A ver en TikTok, ¿qué dice alguien en TikTok por acá? Soy Sagitario, acá andamos, firmes, maestro. Luna en Sagitario. Jennifer, un abrazo. Hace harto que no veía a Jennifer. Por acá también dice Carita, Sol Sagitario, Girasol, Yamile, un abrazo. Aliana, Bo, también, María Victoria. Genial. Piquichín, yo Luz Marina. Ah, pues mira, qué sincrónico. Por aquí, un abrazo. Está interesante, ¿no, Luz Marina? Dios santo. Es interesante esto. Muy bien. Me encantan los horóscopos en vivo por eso, porque tengo la oportunidad no solamente de dar el mensaje, sino también de leerlos. Y a mí me gusta mucho el feedback. A mí me encanta mucho el feedback, me encanta mucho leerlos. Es la manera en la que me puedo conectar con ustedes. No es tampoco agradable estar todo el tiempo, tú hable y hable y hable. Sabes, a la final estás hablando a una computadora. Soy consciente que ustedes están del otro lado de la pantalla, pero ustedes, mientras ustedes me ven a mí, yo estoy viendo es una cámara ahí. La manera en la que yo puedo conectarme con ustedes es haciendo una pausa y leyendo aquí sus mensajes, ¿no? Eh, Muy rico estar de espectador y está muy bien porque tú sí me estás viendo a mí. Pero la forma de yo verlos, de poder conectar con ustedes es a través de leerlos. Por eso me tomo mi tiempo para leerlos acá en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook y generar ese feedback. A ver, dice Romirolón, ascendente en Sagitario. Javier, ¿por qué das esa explicación? Doy esta explicación porque a veces he leído mensajes en YouTube que me dicen, ay Javier, pero ¿por qué hablas tanto? Deberías no saludar a nadie y seguir derecho y no parar a saludar a nadie. Gastas mucho tiempo haciendo paradas en saludar a los demás, pero pues para mí también es agradable leerlos a ustedes. Entonces hago la aclaración, por eso es que hago la aclaración para los que van a ver esto grabado de que hago una pausa para hablar con ustedes, leerlos, porque a mí sí me interesa saber ustedes cómo piensan, cómo opinan. Hola Javi, buen domingo. Saludos desde Rosario, Argentina. Un abrazo por acá para los que están en Rosario, Argentina. ¿En qué signo vas? Voy a empezar con Capricornio, ya pasé Sagitario. Maestro, incómodo solo ver la cámara y hablar al aire, definitivamente. Denia, es así. Ustedes me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes. Entonces, la forma en la que también logro conectar con la información es leyéndolos a ustedes. Y para leerlos obligatoriamente debo hacer una pausa y literal leerlos. Sí, es importante esto. Carlos Eduardo, ¿qué significa tener el sol y el ascendente en el mismo signo? Carlos, significa que cuando sol y ascendente están en el mismo signo, hay dos maneras de interpretarlo, la muy positiva y otra parte de interpretación muy negativa. Por eso hay que buscar el punto medio. Positivo, de tener el sol y ascendente en el mismo, que tienes una capacidad de anclaje a la vida más que los demás, porque el sol es la esencia, es la chispa, es la llama, y el ascendente es el cuerpo físico. Si ambos están ahí, entonces puedes trabajar de manera mancomunada. Espíritu y cuerpo pueden jalar para el mismo lado, y eso es muy benéfico, porque habla de unión, habla de consagración, habla de matrimonio espiritual o casamiento propio entre el espíritu y la materia. Signo solar, signo ascendente, una misma mano jalando para un mismo sitio, en una polaridad positiva. En una polaridad negativa, mal canalizado, da demasiado egocentrismo, demasiado punto de visión mía, se hace a la mía, a mi criterio, a mi voluntad, a mi antojo, y no veo más. Y se convierte en mi verdad y puedo llegar a ser muy narcisista. Entonces son dos polaridades. ¿Para qué sirve esto? Para que tú sepas, analices ambas y cuando te administres en tu vida, cuando tu energía solar esté administrando tu ascendente, sepas que tienes las dos. Puedes llegar a ser un golpe muy positivo, de mucha dirección y muy objetivo, pero también puedes llegar a ser muy narcisista, ¿sí? Y puedes llegar a dañarte o a dañar a otros también. Entonces, siempre buscar dónde estoy, ¿no? ¿Dónde está mi punto medio?
no es estático, sino cómo voy fluyendo con estas energías que me permita comprender ambos puntos, la capacidad de fuerza que tengo incorporada entre Sol y ascendente, pero que el mundo también existe. Ahí es donde mejor lo puedes vivir. Llegué tarde, estamos en Capricornio. Vamos para Capricornio. ¿Tú crees que las personas nacen narcisistas o se vuelven así? Está en todos, realmente, está en todos y por derecho propio, por biología, la tendencia que esto ocurra. Por eso el punto de educarnos o por eso el punto de poder llevarnos hacia el tiempo, llevarnos y trabajarlo. Es más del trabajo constante que se pueda dar. Capricornio, desde mañana 6 hasta el domingo 12. Capricornio, bueno, planeta regente es Saturno. Sigue trabajando Saturno en cambiar cosas, cambiar creencias, cambiar situaciones. Sigue trabajando Saturno en generar unas nuevas opciones, en generar unos nuevos puntos de anclaje y la gran ventaja que tiene Saturno de consolidar, anclar situaciones de raíz. Entonces, muy normal que Capricornio de por sí es un signo estructurado. Capricornio es un signo que busca siempre la seguridad en algo, la frialdad. Digamos que el invierno es como la mejor estación para Capricornio. Su casa es la 10. Aprovechen la energía esta semana del sol brillando en su casa 10 para que ustedes se sientan genuinos y auténticos en la parte profesional con lo que les gusta. Si el sol está en la casa 10, pues algo hay que ver a nivel profesional. Algo hay que generar un equilibrio en medio de esa luna llena que nos va a invitar esta semana a que se forme parte de la raíz de ustedes. Capricornio es un signo que ya pasó lo peor. Ya Plutón estuvo ahí una cantidad de años y ya no va a regresar. Ahora Plutón está en la casa 2, mostrando la riqueza y mostrando nuevas maneras de poder vincularse con los valores. Después de todo lo que arrasó Plutón los últimos 15 años para ascendentes, soles y lunas en Capricornio. La vida de muchos Capricornios no ha sido o no es la misma a la que tenían unos años atrás, dado a que han sido el signo más cambiante, o por lo menos en los últimos 15 años, que la agenda y los planes se han venido cambiando. Ahora Mercurio está entrando en una posición de conflicto para resolver a través de los propios valores. Mercurio que es el mercader y el comerciante, quizás en un aspecto tenso, esta semana los lleva a encontrar soluciones, a lo mejor no al gusto, pero sí algo que sea necesario para que la parte de la casa 2, lo que tenga que ver con valorarse, sea distinto. Quitar un poco tanta exigencia. Capricornio es el signo que más se exige, siente que debe hacerlo y siente que para poder existir o generar un espacio en su mundo, como que si no es perfecto o si no se hace mucho, no es. Eso también está hablando Saturno en cortar con aquellas tendencias o creencias típico de la casa 3 Sagitario, Capricornio, una disculpa, para que lo puedan generar y lo puedan llevar más fácil, que la vida sea más llevadera. Eh, Hay cosas que todavía a Capricornio le siguen doliendo. Hay cosas que a Capricornio todavía le siguen, las tiene atravesadas entre pecho y espalda, como diríamos por ahí. Entre pecho y espalda, Júpiter y Quirón están marcando un punto de dolor. Todavía hay algo como que todavía Capricornio dice, "Ah, pero me falta esto o lástima esto". Hay algo, un centavo, como diríamos este dicho. ¿Ah? El centavo que falta para formar el peso, una cosa así. Dentro de estas cuentas, Capricornio, ¿qué es importante en esta época? Aprender a sanar los temas del pasado, aprender a soltar definitivamente y ver la cara positiva y abrirse para que esto quede más fácil, abrirse a lo nuevo. Por un lado, Júpiter en tensión con Quirón, como que recuerda las malas decisiones o las malas acciones que se hicieron. No fueron malas, simplemente tenían que pasar a ocurrir por un motivo. Pero tal parece que esta semanita, pues el universo da la invitación a mirar si hay algún pendiente que quede por ahí, algún rezago que pueda estar por ahí en esas líneas. Y Saturno que no deja de generar el punto de
el punto de exigencia en la casa 3. Saturno en la casa 3 puede llegar a ser muy tormentoso para Capricornio en el nivel de perfección. Y como ahora está en un aspecto tenso con Venus en la casa 9, que es hacia donde vamos o hacia donde nos estamos moviendo, quizás ahí a veces se generen algunos recuerdos o algunas introspecciones que todavía haga falta hacer más limpieza. Entonces, Capricornio, yo creo que esta es una excelente semana para continuar barriendo la casa, continuar haciendo las paces con nosotros mismos y aprender a ver la vida con unos ojos diferentes y con unos ojos más optimistas. Recordemos que esta semana ya se va sintiendo aún mucho mejor el aspecto favorable que hay para Capricornio en relación a Saturno y Júpiter. Ese trígono entre Saturno y Júpiter se forma como otra alternativa, un aliciante, como cosas nuevas que vale la pena explorar, sobre todo que tengan vida en el extranjero o que se puedan dar con la parte externa de nuestra vida, también lo vamos a poder ver o percibir. Yo creo que de ahí es donde más sustancia puede tener Capricornios, ascendentes o lunas. Mirar que hay otras formas de hacer las cosas y sobre todo con los que contamos al frente. En proceso, dice por aquí Magali, en proceso, profesor, qué bello lo que dices para Tauro. Pues muy bien. ¿Cuántos Capricornios hay? Viviana, hola Javier, soy ascendente en Capricornio. Pues muy bien para Viviana, está por acá. Malala, desde Argentina, saludos para Malala, un abrazo. Está claro y contundente, ¿no? Mercurio también invita a esas nuevas cosas, los valores. El punto clave, la ventaja o el mejor consejo que puede tener Capricornio esta semana es que lo peor ya pasó. Y lo peor era tener a Plutón. ¿Cómo les fue a la mayoría de Capricornios con Plutón allí los últimos años? ¿Cómo fue sus vidas? Devuélvasen atrás. Los años anteriores, Capricornios, ascendentes, soles y luna. Lo que Plutón se llevó. Plutón se llevó una cantidad de roles y una cantidad de máscaras y una cantidad de estructura del pasado. Yo creo que ahí fue donde más trabajo hizo Plutón, ¿no? Ascendente en Capricornio, dicen por acá. Aldo Giovanni, de Canarias, Géminis, un abrazo. Yesenia Lima, Acuario, ascendente en Capricornio también. María, ascendente en Capricornio. Hola, Mario. Yo tengo 5 planetas en Capricornio, dice Mario. Imagínense, si Mario tiene 5 planetas en Capricornio y Plutón pasó por Capricornio durante los últimos 15 años, le tuvo que haber movido hasta el ponqué de la primera comunión cuando la hizo, por allá del bautizo. Eso fue demasiado, ¿no? Carolina Giraldo, soy ascendente en Sagitario, grado 29. Marce, Sol, Luna, Capricornio. Imagínate, fuerte esto también. Yo creo que ya están en otras cosas, ¿no? Totalmente. Se llevó todo, dice Marisa. Me dejó de milagro. Marisa, pero un trabajo nuevo. María, Sol. A ver, ¿quién está? Sol ascendente en Capricornio. ¿Ya pasó Acuario? No. Vamos a hablar de Acuario y posterior a Acuario, Géminis. Y terminamos con Géminis. Aquí en Instagram, buenos días Javier, aquí presente, un abrazo Lina. En proceso, Capricornio Casa 3. La casa ascendente en Capricornio, ¿cómo ven las asociaciones para Capri? Asociaciones para Capri, mejor momento, excelente. Sí, Saturno en trígono a Júpiter en el sentido casa 7 y 3. Asociaciones vale mucho la pena. Si las vas a hacer o las quieres hacer o estás en pro de, es una excelente semana. Sí, muy buena pregunta. Está muy bien. Mucho aprendizaje, dice Lina, Capricornio, Luna en Tauro. Infinitas gracias, una Capricornio por acá. Luna, Venus, Capricornio. Uy, esto sí fue difícil, ¿no? Luna, Venus, Capricornio, calcula, eso es demasiado. O sea, Plutón tocó tu Luna, tu Venus, tu Sol. Claro, vienes de años fuertecitos. Lo que pasa es que como Capricornio es el signo del resentimiento, las heridas y las huellas quedan, queda la cicatriz. Capricornio es el signo de las cicatrices, por ejemplo, hablándolo en la parte física. En la parte mental, psicológica, emocional, pues quedan esas cicatrices, quedan esos puntos.
Y el punto o el tema con una cicatriz, primero, es el cómo se ve ahora, cómo se ve mi vida ahora con esto que viví. Esa es una. Y la otra con la cicatriz es que si solamente cicatrizó de manera física, pero nosotros no hicimos un proceso de cicatrización mental, emocional, pues voy a seguir sintiendo el dolor, aunque ya esté la cicatriz. Eso es lo que pasa con que Plutón haya pasado por Capricornio eh, y haya tocado muchos planetas que tuviéramos allí, como lo mencionas tú y como lo decía aquí en YouTube Mario también. Entonces creo que ese es el punto más fuerte para Capricornio en ese punto, ¿no? Pobre mujer, dice, mira, por aquí te están echando porras, ese pobre mujer. A ver, dice, ¿quién más? Mucho aprendizaje. Muy bien. Bueno, vámonos con Acuario. Tengo una cicatriz en mi cara, dice. Sí, 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 este es el tema. Acuario, Acuario que está tan de moda, ¿no? Estos Acuario no la creen. Muy bien, Acuario. Acuario, horóscopo para mañana lunes 6 hasta el domingo, próximo domingo 12 de octubre. ¿Cómo están las energías para Acuario? Tenemos Plutón, ahí lo tienen, Palas, que está haciendo un punto. Palas es ese asteroide. En la membresía, en la membresía de la última clase estuvimos hablando de Palas. Dos clases atrás, en la membresía, yo sé que los que están en la membresía saben de Palas. Ya ahora sí se ubican más fácil con Palas. Pues mira, Acuario, tienes a Palas allí, haciendo un aspecto muy fluido con Urano. Por lo general, estos aspectos fluidos entre Urano y entre Palas, tratándose de Acuario, pues son momentos de mucho aprendizaje y son momentos de mucha divinidad, tratándose de Palas. Ahora que Mercurio entra a Escorpio en la casa 10, pues llega un momento también, aquí lo voy a señalar hacia Palas, llega un momento cuadrante que no es malo, sino es la forma interpretativa de los grandes inicios. Por lo general, Palas trabaja de la mano con Mercurio y con Urano. Entonces, si lo empezamos a interpretar para Acuario, tienen una semana de mucha fluidez en las cosas nuevas por el lado de Urano en Géminis en la casa 5, ¿sí? Y por el lado de Mercurio, un desafío. La casa 10 es un reto para todos. Si Mercurio está entrando en la casa 10 y toca a Palas, que está de visita, un asteroide que está de visita en esta semana para Acuario, pues también es la invitación a cómo voy a generar o cómo voy a conectar esa divinidad o esos sueños que puedo tener en mi mundo real. Y la luna que se está formando para estar llena totalmente este 7, pasado mañana martes, les corresponde en la casa 3. Entonces, como que todo el panorama está perfecto para hablar de conocimiento, para hablar de estudio, para hablar de futuro, para hablar de nuevas filosofías, para hablar de nuevos aprendizajes, para hablar de nuevas formas de hacer las cosas y para relacionarse muy bien con el conocimiento. Tal parece que así como están puestos los planetas, el horóscopo y la perspectiva para esta semana, la tarea a tomar en cuenta y el consejo es conocimiento, sabiduría, aprendizaje. ¿Qué vas a aprender? Vas a aprender un nuevo idioma, vas a aprender astrología, vas a aprender a coser, vas a aprender a cocinar. ¿Qué es eso nuevo que vas a entrar en esa cadena de aprendizaje? Que vale la pena hacerlo. Recuerden que una luna llena en Aries, en la casa 3 donde la tienen ustedes, es donde nosotros planeamos la vida. Y finalmente ese sol es lo que da la cosecha o resultados después de que hemos hecho algo en la casa 3, o sea, a futuro. Algo así como que si tenemos la luna, ustedes Acuario tienen la luna en la casa 3 y están planeando estudiar algo, lo ideal es que eso te lleve a la casa 9, te lleve a tener un título, te otorgue algún poder, te otorgue alguna visibilidad que te permita formarte en el mundo. Ahí es donde las personas de Acuario deben aprovechar estas energías para trabajar más en cuestión de aprendizaje. Es como si todos los tránsitos planetarios, tanto la posición del Sol en relación con la luna llena que vamos a tener,
la posición que tiene Urano, que es su planeta regente Acuario, en los primeros grados de Géminis en la casa 5, les diera también esa fuerza junto con Plutón de cambio, pero al mismo tiempo relacionándolo con Palas en el sentido de aprendizaje superior, divino, terrenal, que sea un momento de adquirir mucho conocimiento, Acuario. Entonces, hacer, conectar, aprender cosas nuevas. No es algo que le quede difícil a Acuario. Acuario es un signo que se la sabe armar donde va llegando. Finalmente es de aquí, es de allá y resulta siendo de ningún lado. Pues es el signo del que se va revelando y va viviendo la vida a través de sus propios huracanes y a través de sus propias transformaciones. Y ahora con Plutón y Acuario de la mano, Urano, pues prácticamente que la vida le pone un panorama a los acuarios de reinventarse día con día. Entonces, esta palabra de reinventarse o esta palabra de renacer o esta palabra de estar en esa constante evolución, ellos ya casi que están acostumbrados. Los acuarios saben que hoy están, mañana no, aquí, allí, y van viviendo con eso constante. Y es que es la manera más fácil de poderse llevar con esa energía, sobre todo como se acomodan los puntos astrológicos para un acuario, ¿no? Mucha aviación. Ah, Javier, pero yo no soy piloto. Sí, cuando digo mucha aviación me refiero mucha energía de elemento aire para Acuario, mucho aprendizaje, mucho conocer. Hoy una cosa, mañana otra cosa, cambiarla, moverla. No busquen estabilidad en quedarse haciendo lo mismo, porque ahí es donde más van a encontrar a Saturno diciendo, no, no es por ahí, sigue moviéndote, sigue haciendo, sigue cambiando, sigue depurando. Creo que, creo que soltar el ancla en pleno vuelo o sacar las llantas en plena trayectoria como un avión no es lo más recomendable. Tratar de aterrizar en plena trayectoria de vuelo, no, no es momento de planear el aterrizaje, es momento de seguir en ese viaje de exploración. Es lo que pide mucho la casa 3 nueva, 3 y 9, que es donde se va a dar la luna llena, y Palas, ¿no? Sobre todo Palas, que es un asteroide que activa mucho la conexión divina. Ahora que ustedes están tan magnéticos y tan rebeldes, más rebeldes que nunca, que es bueno, ¿no? Porque esto hace parte de necesario dentro del proceso de la evolución de cada uno. ¿Cuántos acuarios hay? A ver, no sé si hay muchos acuarios en YouTube o tal vez en TikTok, es donde más suelen haber acuarianos por acá, casi siempre. Virgo, por favor, ya pasamos por Virgo hace rato, hace como una hora, hablé de Virgo, ya estoy en el último. Para ver el video completo, puedes ir a mi canal de YouTube y con mucho gusto lo pueden ver. Allá está completo el YouTube. Recuerden para los que tienen la membresía que tenemos clase de mañana. Lunes en la noche tenemos clase con la membresía. Y para los que todavía no han adquirido la membresía, la pueden adquirir acá en cualquiera de los links. Y esa membresía les permite meditar conmigo todos los lunes online en vivo, clases los miércoles de astrología psicológica y clase de astrología los días sábado. Eso es lo que les permite esta membresía que está aquí abajo. ¿Dónde pueden llegar a este link? Si estás en TikTok, en la descripción encuentras el link de las membresías. Si estás en Instagram, también ahí encuentras los links de apoyo. O en YouTube también vas a encontrar la manera de irte directamente a la escuela para tener la membresía. Y llegamos al último del zodiaco, Piscis. Qué paciencia, una corona, porque si Piscis está hace 2 horas conmigo, llevo 2 horas en este live. Creo que un poco más de 2 horas. Para ser más exacto, les voy a decir cuánto tiempo llevamos en el live. Llevamos 2 horas 20 minutos en este live. Bastante largo. Sí, no quise afanarme, la verdad. No quise hacerlo deprisa. Ah, es un domingo de relax, de trabajo, conectado con el tema. Entonces, casi que una masterclass completa, ¿no? Una paciencia y un abrazo. Mucha paciencia tuvo Piscis, porque después de 2 horas y 20 minutos vamos a hablar del horóscopo para Piscis. Recuerden que es un horóscopo desde el 6 hasta el 12, próximo domingo 12 de octubre. Bueno, Piscis, ¿qué propone esta semana? ¿Qué trae esta semana para ustedes los piscianos? Recoger. Una luna que se está formando en la casa 2, una luna que dice, ya te diste cuenta lo que se murió, lo que se fue. Por lo general estos aspectos, y como ustedes vienen de eclipses,
y vienen de situaciones complejas y todavía incluso algunas kármicas entre Júpiter y Quirón, que todavía está tenso allí. Piscis entra en esta semana con mucha facilidad para tener contacto con el diálogo propio. ¿Y a qué me refiero con el diálogo propio? La posición que tiene Mercurio, que es el planeta que rige la comunicación y lo autodidacta, está en la casa 9. Entonces, eso trae mucho aprendizaje para Piscis y le da la oportunidad y la facilidad también para poder encontrar respuestas a ciertas cosas que ustedes venían buscando o que quizás no sabían cómo hacerlo hasta ahora, y eso facilita. Experiencias también neptunianas, cuando Quirón tiene un aspecto quincuncio con Plutón. El aspecto astrológico que se está formando con la entrada de Mercurio hacia Neptuno en Aries, para ustedes los Piscis los favorece mucho porque su planeta regente es Neptuno. Todo lo que toque Neptuno, ahora retrogradando a 0 grados de Aries, pues obviamente los va a tocar. Mercurio facilita a través de este quincuncio una posición, un aspecto de 150 grados, para que esta semana ustedes puedan estar mucho más intuitivos y evidentemente pase algo o pase una experiencia, llamémoslo de este tamaño, para no poner palabras que no son, tener una experiencia muy neptuniana, pero a la vez muy real, que para ustedes por lo menos haga mucho clic o haga mucho insight. Sobre todo Mercurio en la casa 9 pues trae un mensaje de aprendizaje del más allá. La casa 9 es el más allá, la casa 9 es el extranjero, pero no solamente extranjero de viajar a otro país, sino extranjero de algo que no está tan cercano a mí. Digamos que lo que ocurre en la casa 3 está más cerca a mí. Mercurio en ese viaje y en ese quincuncio con Neptuno pues trae algún mensaje, algo que les pueda conectar y hacer mucho ruido en relación a valorarse y a empoderarse bien para Piscis. Enhorabuena que lo pueden también necesitar algunos de ustedes con esta luna llena en Aries que les da ese reconocimiento de lo que ustedes han venido haciendo. Saturno sigue haciendo un trabajo de introspección ahora más a profundidad de Piscis en el grado 27 y aquí puede estar lo más o la sustancia más agradable, llamémoslo así, que es lo que decíamos al inicio del live en relación a un trígono que ofrece Júpiter desde la casa 5 en relación a Saturno. No todos son malas noticias, también hay formas de divertirnos, también hay formas de ser alegres y volver a ser como niños. Júpiter en ese trígono con Saturno le dice a Piscis, está bien y es válido relacionarse con volver a ser niños, con volver a conectarse con esa fluidez de la casa 5 o de lo que ustedes puedan tener en profundidad con los demás. ¿Qué más ofrece Piscis para esta semana? Creo que lo peor que puedes hacer, si eres de signo Piscis, ascendente en Piscis o luna en Piscis, es el tema de la crítica o la pareja. Esto que decíamos al inicio del live esta mañana, pues es lo que menos deben hacer, sobre todo cuando se tiene la oposición entre Saturno y Venus. Ahí, de pronto con la pareja o con los demás. De pronto Piscis no mirar tanto el error en los demás, sino aprender a través de eso. Lo mejor que nos puede enseñar la casa 7 o Venus en la casa 7 a través de la crítica o la exigencia de los demás es una palabra que en lo personal me gusta mucho, que es sublimación. Sublimar. Claro que puede algo disgustarme del otro, ni más faltaba. Si de pronto esta semana, Piscis, ascendentes o lunas, les disgusta algo de la otra persona y sienten la necesidad de cambiarlo, pues antes de hablar con Mercurio, en este caso en Escorpio, en cuadratura con Plutón, antes de decirle algo al otro que cambie o que quite o que deje de ser o que deje de hacer, cualquiera de las dos, antes de hacerlo hacia afuera, pues respiren y cuenten hasta 10, algo que no les queda difícil, ustedes son un signo muy compasivo. Entonces acudan a esa compasión genuina que es de ustedes, llénense de esa fuerza que les da la luna llena en Aries y tengan ese temple para decir, bueno, ¿por qué me incomoda tanto que el otro sea así? ¿Por qué será que me detona tanto que la otra persona diga o haga esto o sea así? ¿Por qué será que la existencia del otro la veo tan difícil para mí? Y van a encontrar grandes cosas. Mercurio, ese también es el mensaje que trae en un quincuncio, de decir, ah, ya comprendí, claro, esto me falta incorporar o esto no lo he incorporado, o a lo mejor estoy siendo muy crítico con el otro por esto, o a lo mejor estoy siendo muy egoísta en este sentido y no lo había visto y podamos
aprender, comprender y demás. Yo creo que ese es el mensaje más contundente de poder vivir a Saturno en oposición a Venus, tomando un poco de horoscopía para analizar la energía de Piscis. Además que el nodo norte siguen ustedes generando un punto de anclaje, un punto de apoyo y haciendo un trabajo más de introspección y más hacia mí mismo que hacia afuera o hacia tener en cuenta el otro. Esa parte está muy buena. Esa parte está muy bien. Dice por acá Fernando, yo tengo a Mercurio natal en casa 9. Imagínate, si tú tienes a Mercurio natal en casa 9 y ahora mismo tomándolo desde el punto de vista del grado cero de Aries, analizando la energía de Piscis, pues Urano, Mercurio se ubica también en la casa 9. Entonces como que el mensaje es muy contundente, ¿no? Recordemos algo clave que lo estábamos diciendo al inicio, pero quizás vale la pena precisar, hablando del último signo. Mercurio está en cuadratura con Plutón. Mercurio en cuadratura con Plutón me dan más ganas de que el otro cambie, de decirle al otro qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que ser antes de hacerlo. Entonces, ahí es donde más trabajo de introspección debe hacer también Piscis. Aunque Piscis no se caracteriza por ser un signo, en este caso, que le guste tanto confrontar al otro, no. Piscis, Piscis puede caer más en una nostalgia, digámoslo así, antes de comprar una pelea. No es un signo que le gusten los problemas. De por sí es raro que una persona Piscis, ascendente o luna, esté en conflictos. Buscan mucho mediar. No, no les va a quedar grande esta energía de Saturno-Venus. Creo que lo van a saber administrar muy bien. Y por el contrario, muy optimista esa luna llena que se va a mostrar el martes 7 de octubre en la casa 2 a través de los recursos y los propios valores. Nada que ocuparse a través de su planeta que ya está retrogradando, Neptuno está retrogradando hacia su signo, a generar los últimos toques y eso les va a terminar de dar la energía, la fuerza que se necesita para iniciar el 2026. Digo 2026 porque una vez Neptuno ingrese a Pisces, no volverá a estar en Pisces nunca más, sino va a ser el debut del 2026, donde verdaderamente ustedes, los piscianos, van a despedir a Neptuno, va a ser el otro año. No es que ahora porque Neptuno esté en Aries ya lo hayan despedido, no. Entró Aries, pero está retrogradando y hasta el otro año van a cambiar estas energías, ¿no? Claro, mirar el espejo interno. Hoy me inscribí al grupo de astrólogo en YouTube. Gracias por compartir tu conocimiento. Resoné mucho con tu visión de la astrología. Fernando, bienvenido. Un abrazo para ti. Nos vemos en la membresía. Claro que sí. Un abrazo, gracias también por la confianza, ¿no? Porque lo bonito de esto y una de las partes que a mí me encanta de la astrología es que la podamos fusionar con la parte psicológica, para que la astrología se vuelva como un diario y se vuelva como ese poema que nosotros vamos leyendo acerca de nosotros mismos. Si bien no hay una forma exacta de cómo vivir la vida, sí tenemos un plano exacto que nos dice cuáles son los tránsitos y de qué manera puedo sacar el mejor provecho. Si nosotros vemos la astrología de esa forma para sacarle el mejor provecho, para conocerme, generar ese autoconocimiento, por defecto me va a quedar fácil, ni siquiera es entender al otro, sino ver fácil desde donde el otro ve, desde donde el otro mira. Pero para llegar a hacer ese trabajo, primero debo saber desde dónde estoy mirando yo. A veces nosotros queremos entender el otro, comprender a mi mamá. Javier, es lo que yo escucho en muchas consultas, no solo de astrología, sino de psicología o de parejas. Javier, ¿cómo hago para entender a esta mujer? ¿Cómo hago para entender a este hijo? ¿Cómo hago para entender a mi mamá? ¿Cómo hago para entender a mi hermano? ¿Cómo hago para entender? Más que entender al otro, porque el trabajo no es de entender al otro, más que entenderlo, es desde dónde estoy viendo yo la vida, desde dónde me ubico yo a mí mismo, ¿sí? Desde dónde hago ese proceso de vincularme a mí mismo, porque de ahí depende cómo yo vaya a ver el mundo, cómo yo me vaya a vincular con los demás. Y eso sí va a generar un punto de introspección. Eso sí hace que se genere un punto de feeling. Entonces, cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos o cuando yo tengo más herramientas de apoyo, más herramientas de autoconocimiento, voy a saber desde dónde el otro ve. Y cuando nosotros ya sabemos desde dónde veo yo, me queda fácil desde dónde ve el otro, la vida se hace más sencilla. No es que no nos pasen cosas, cosas van a seguir pasando siempre. El mundo afuera va a seguir siendo mundo.
pero la manera de interpretarlo de nosotros va a ser distinta. Y eso es lo que sí hace que se perciba o se sienta de una forma diferente o con una calidad distinta. Pues después de 2 horas y media, solo me resta decirles que muchas gracias a todos los presentes. Después de 2 horas y 30 minutos de estar compartiendo hoy domingo, 5 de octubre, con ustedes. Muchas gracias a todos los presentes, gracias a todos los que estuvieron en Instagram, gracias a todos los que estuvieron en Facebook, a todos los que estuvieron en YouTube. Un excelente domingo para todos y démosle la bienvenida a una semana excelente con una luna llena que nos deja un mensaje de vida, de análisis, de introspección, de fe, de voluntad. El mundo no es fácil para nadie y nunca va a serlo. El mundo no es fácil para nadie. No es solamente para ti que te está pasando esto o para mí que me está pasando lo otro, no. El mundo para nadie es fácil. Partamos desde ahí. Y nunca lo va a ser. De eso se trata. Lo que sí podemos hacer nosotros es una interpretación distinta de eso. Y eso exige trabajo, eso exige conciencia, eso exige cambiar creencias, eso exige todo lo demás. Eso nos lleva a prepararnos, eso nos lleva a asumirnos, eso nos lleva a entender que en el mismo momento que elegimos nacer y estar en carne, firmamos ese contrato que la letra pequeña ya se nos olvida. Por eso apoyarnos de estas herramientas como la meditación, como la astrología, como las runas, como cualquier cosa que podamos utilizar, nos sirve para apalancarnos y vivir con esa solidez. Muchas gracias por estas 2 horas y media que me han dedicado de su tiempo. Lo mejor que le podemos dar a otro ser humano es nuestro tiempo. Gracias por haber acompañado este 5 de octubre. Y con esta luna llena en Aries, que se nos quede la insignia de los eclipses. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y no es un mensaje fatalista, es un mensaje realista que nos invita a aprovechar el momento actual. Si hoy lo puedes hacer, hazlo. Si hoy lo quieres hacer, hazlo hoy. Si hoy sientes que debes hacerlo, hazlo hoy. Dilo hoy. Háblalo hoy. Hay algo que no nos pertenece y es el tiempo. ¿Sí? Por eso, gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios, gracias a los nuevos suscriptores, gracias a los de TikTok, porque sé que también hay que tener y estar muy conectados para durar 2 horas y media conmigo, acompañándome en este libro llamado Vida y generando ambos una sinergia que nos complementa y de sentirme escuchado también por ustedes, porque la forma en la que yo me siento escuchado es a través de sus mensajes. Por eso me gusta leerlos y generar ese feedback. Y también contesto en YouTube muchos de ustedes para poder conectar también con eso que estamos viviendo, que somos todos. Excelente domingo. Abracen la vida, abrácense a ustedes mismos y con muy buena cara mañana lunes. Que sea siempre el legado para todos. Un abrazo. Pásenla rico. Chao, chao. Gracias, gracias por esos mensajes. Ya voy a cerrar. Es que no encuentro el botón. Se me perdió el botón de cerrar.